Un matrimonio por interés con un millonario, 20 años mayor. Lo que era solo un acuerdo despertará un amor que nadie esperaba. Andrea estaba sentada frente al escritorio de su jefe, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Su uniforme del restaurante donde trabajaba como mesera tenía manchas de café y salsa, y su coleta se había deshecho con el calor de la cocina. Había terminado su turno hace rato, pero no podía irse todavía. La llamada que recibió minutos antes la tenía congelada por dentro. Era del hospital. Su hermana menor, Valeria, necesitaba comenzar un tratamiento urgente. No era opcional. El doctor fue claro. Si no actuaban ya, la situación podía complicarse más de lo que ya estaba. Y Andrea no tenía el dinero, ni de cerca. El jefe hablaba, pero ella no lo escuchaba. Solo pensaba en cómo iba a juntar el dinero. Ya debía el alquiler. Tenía 3 trabajos mal pagados. Y su mamá se había ido cuando Valeria era una niña. Solo quedaban ellas 2. Andrea tenía que resolverlo. Tenía que salvarla. Sacó su celular del bolsillo trasero del pantalón y volvió a leer el mensaje que le había enviado una amiga de su anterior empleo. ¿Sigues buscando una salida? No me preguntes cómo lo supe, pero alguien podría ayudarte. Es extraño, sí, pero es real. Confía en mí. Y abajo, un número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero algo dentro de ella, una mezcla de desesperación y rabia, la empujó a marcar. Esperó. Nadie contestó. Justo cuando estaba por colgar, una voz masculina contestó con un tono seco. Andrea dudó. Le temblaban los dedos. Se presentó y explicó que llamaba por recomendación de su amiga. El hombre, de nombre Felipe, le dijo que estaba al tanto de su situación y que alguien quería reunirse con ella. No dio más detalles. Solo le indicó una dirección elegante en una zona de la ciudad donde Andrea nunca había pisado. Al colgar, tuvo que sentarse. Estaba sudando. Todo le parecía irreal. Esa noche no durmió. Al día siguiente, después de asegurarse que Valeria estaba en el hospital con una enfermera de confianza, tomó el metro y luego un taxi para llegar al lugar. Era un edificio enorme, lleno de vidrio, con guardias en la entrada. Cuando dijo su nombre, uno de ellos la acompañó hasta el ascensor y luego la dejó frente a una puerta doble que parecía más cara que todo lo que había tenido en su vida. Entró. La oficina estaba silenciosa, con muebles minimalistas, una vista espectacular de la ciudad y un olor a perfume caro. Detrás del escritorio estaba él, Eduardo, un hombre alto, de traje oscuro, cabello con canas marcadas, mirada firme, rostro inexpresivo. Andrea se quedó quieta, sin saber si debía hablar primero. Él la miró apenas unos segundos antes de indicarle con la mano que tomara asiento. No hubo presentaciones largas. Él fue directo. Le explicó que necesitaba casarse, pero no por amor. Lo suyo era una obligación legal, una condición para mantener su parte de la herencia familiar. Le mencionó a su padre, un empresario conservador que dejó muchas reglas tras su muerte. Si Eduardo no se casaba antes de cierta fecha, perdería el control de una parte importante de la empresa que había construido desde cero. Su hermana, Patricia, estaba esperando que fallara, para quedarse con todo. Andrea apenas podía creer lo que escuchaba. Él hablaba como si estuviera ofreciendo un empleo. Luego vino la parte difícil. Él le dijo que la eligió porque no tenía vínculos, porque nadie del círculo empresarial la conocía, porque era sencilla, sin escándalos ni redes sociales públicas. Un perfil bajo. Le dijo que sería bien pagada, tendría un lugar donde vivir y que no debía preocuparse por nada. Solo había una condición. El matrimonio sería falso en todo sentido. No habría intimidad, ni romance, ni juegos de pareja. Solo un contrato. Vivirían juntos, pero por separado. Nadie debía sospechar. Andrea no sabía si reír o llorar. Estaba impactada. Tenía 1000 preguntas, pero no podía formular ni una. Él le ofreció un café, que ella rechazó con un movimiento de cabeza. No podía pensar en otra cosa que en Valeria. Si aceptaba, podría pagar el tratamiento, podría sacarla del hospital, darle lo que necesitaba para vivir. Pero, ¿a qué precio? Eduardo no la presionó. Le entregó un sobre con el contrato ya redactado. Le dijo que pensara bien su decisión y que lo llamara al día siguiente. Luego se levantó y salió por una puerta lateral. La dejó sola en la oficina. Andrea no abrió el sobre, lo guardó en su mochila y salió de ahí sin mirar atrás. Caminó varias cuadras antes de detenerse en una banca. Sentía que todo era un mal sueño. Pensaba en su papá, en cómo estaría decepcionado si la viera en esa situación, pero su papá ya no estaba.
Solo quedaba ella y Valeria. Llegó al hospital antes del anochecer. Se sentó junto a la cama de su hermana. La vio dormir. Estaba pálida, con los labios resecos y las manos frías. Andrea le acarició el cabello y se sintió vencida. Nadie iba a ayudarla. Nadie más iba a cuidar de ella. Ya había agotado todas las opciones. Era eso o nada. Al día siguiente, llamó al número que estaba en el sobre. Una secretaria la atendió. Le dieron cita para esa misma tarde. Esta vez no dudó. Fue al edificio. Firmó todos los papeles que le entregaron sin leerlos palabra por palabra. No pidió más detalles. Solo preguntó cuándo debía mudarse. La secretaria le dijo que en 3 días. Andrea salió con la vista fija al frente. No sentía orgullo ni vergüenza, solo cansancio. Había tomado una decisión, una que cambiaría su vida para siempre. El día que Andrea llegó a la casa de Eduardo, llovía. No una lluvia fuerte, sino esa que parece no terminar nunca, que empapa lento y te cala hasta los huesos. El chofer la había pasado a recoger en un auto negro con vidrios oscuros. No hablaron en todo el camino. Ella iba en silencio, apretando con fuerza la mochila pequeña donde llevaba lo poco que le permitieron traer. Le dijeron que sus cosas llegarían después, pero que no hacía falta mucho. Tampoco estaría ahí por amor ni por gusto. Solo era un contrato. La casa quedaba en una zona privada, llena de árboles, con portones eléctricos y seguridad en la entrada. Cuando cruzaron las rejas, Andrea sintió que el corazón le daba un salto. Era una mansión enorme, con ventanales gigantes, luces cálidas encendidas y un jardín que parecía de revista. Pero no le dio gusto, le dio frío. La recibió una mujer de unos 50 años, amable pero reservada. Se presentó como Ramona. Era la encargada de la casa desde hacía años. Le dijo a Andrea que la llevaría a su habitación y que si necesitaba algo, solo tenía que pedirlo. Subieron por una escalera de mármol. Cada paso resonaba con eco. Andrea miraba todo sin comentar. No sabía si sentirse una invitada o una intrusa. La habitación era amplia, con baño privado, un vestidor más grande que toda su recámara anterior, y una cama enorme con sábanas blancas impecables. Sobre el escritorio había una hoja con indicaciones, reglas. Andrea la tomó con manos temblorosas y empezó a leer. Primera regla: nada de entrar al ala norte de la casa. Era el espacio personal de Eduardo. Segunda: las comidas serían por separado, salvo eventos especiales. Tercera: no debía hablar con nadie fuera de la casa sobre el acuerdo, bajo ninguna circunstancia. Cuarta: no debía intervenir en asuntos personales ni laborales de Eduardo. Quinta: en público, debía comportarse como una esposa ejemplar. Andrea soltó la hoja y se dejó caer en la cama. Era real, ya no había vuelta atrás. Esa noche no lo vio. Ramona le llevó la cena a su cuarto y le explicó con delicadeza que el señor Eduardo tenía reuniones y que prefería cenar en su estudio. Andrea solo asintió. No tenía hambre, pero igual comió un poco, por no desmayarse. Pasaron 3 días sin verlo. Solo escuchaba su auto salir muy temprano y regresar entrada la noche. Andrea intentaba no pensar en él. Caminaba por el jardín, ayudaba un poco en la cocina y se distraía organizando sus cosas. Le pidió permiso a Ramona para visitar el hospital 2 veces por semana. Le explicó que era por su hermana. Ramona no hizo preguntas, solo le dijo que hablaría con el señor. A las pocas horas, recibió una respuesta. Podía ir, pero siempre con escolta y sin hablar del tema con nadie. Andrea aceptó sin discutir. Al 4.º día, mientras bajaba las escaleras para buscar un té, se lo encontró. Eduardo estaba de pie junto al ventanal, con el celular en una mano y una copa en la otra. Llevaba una camisa blanca remangada, el cabello un poco revuelto y la mirada fija en la lluvia que golpeaba el vidrio. Andrea se detuvo. Él giró apenas la cabeza y la vio. «Buenas noches», dijo él sin emoción. «Buenas noches», respondió ella, bajito. Él no se movió. Solo le dijo que necesitaban repasar algunas cosas. Andrea pensó que sería en otro momento, pero él caminó hacia la sala y se sentó. Señaló el sillón frente a él. Ella obedeció. Se sentó derecha, con las manos sobre las piernas. «Esto no es una relación real», dijo él de golpe. «No necesito atenciones ni juegos de pareja. No hay necesidad de hablar si no es importante. Cada quien en su espacio». Andrea asintió sin chistar. «Si en algún momento decides que no puedes con esto, solo dilo, pero no esperes que yo cambie las reglas», agregó él. «No espero nada», contestó ella. Hubo un silencio tenso. Luego, él le preguntó si tenía alguna duda. Ella lo miró directo por primera vez y le dijo que no, que todo estaba claro.
Él pareció conforme. Se levantó, tomó su copa y salió de la sala. Andrea se quedó ahí unos minutos más, sin moverse. Esa noche soñó con su hermana. En el sueño, Valeria estaba en su antiguo cuarto, riendo. Andrea la abrazaba, y por un momento todo era como antes. Pero al despertar, volvió a la realidad. Los días siguientes fueron iguales. Eduardo evitaba cruzarse con ella. Se hablaban poco. Andrea empezaba a aprender los horarios de la casa, los ruidos del lugar, el olor del café por las mañanas y los pasos firmes de Eduardo cuando entraba en su estudio. No era una vida feliz, pero al menos estaba cumpliendo su parte. Valeria estaba mejorando, y eso era lo único que importaba. Una tarde, mientras Andrea estaba en el jardín, escuchó una voz detrás de ella. Era Eduardo. Le preguntó si quería acompañarlo a un evento de beneficencia el fin de semana. Andrea lo miró sin entender. ¿No era que no íbamos a hacer cosas juntos?, preguntó ella sorprendida. Él se encogió de hombros. A veces hay que dar la cara, dijo. Solo será una cena, unas fotos, luego cada quien por su lado. Andrea dudó, pero aceptó. Después de todo, era parte del trato. Esa noche, antes de dormir, se miró en el espejo y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Ya no era la misma. No se sentía dueña de su vida, pero tampoco estaba dispuesta a quebrarse. Aguantaría, por Valeria, y por ella misma. No había amor en esa casa. No había promesas, solo reglas. Pero algo dentro de ella sentía que esa historia, por muy falsa que fuera, apenas estaba comenzando. Andrea se levantó temprano ese lunes, antes de que saliera el sol. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque el insomnio no la dejaba descansar bien desde que llegó a esa casa. A veces, el silencio del lugar le resultaba más ruidoso que cualquier escándalo. Bajó a la cocina descalza, en pijama, con la intención de prepararse un café, pero al entrar se encontró con Ramona, quien ya estaba lista, vestida de blanco y con el cabello perfectamente peinado, como si nunca hubiera dormido. Ramona no se sorprendió, solo le ofreció una taza con una sonrisa tranquila y le dijo que ahí el café se hacía temprano, porque el señor Eduardo era muy puntual con su desayuno. Andrea le agradeció en voz baja y se sentó en una de las sillas de la barra mientras tomaba el café caliente. Le gustaba esa parte del día. Por unos minutos se sentía como una persona normal, ni esposa contratada, ni mujer encerrada, solo alguien tomando café. Ese día decidió recorrer la casa. Aunque ya llevaba casi 2 semanas viviendo ahí, no conocía más que el jardín, su habitación y el camino al hospital. Todo lo demás lo evitaba. Pero esa mañana algo la impulsó a ver más. Tal vez era simple aburrimiento, o ganas de entender el mundo en el que ahora vivía. Caminó por los pasillos largos, con pisos brillantes y paredes llenas de cuadros que no conocía. No había fotos familiares ni recuerdos personales, solo adornos elegantes, muebles de revista y espacios perfectamente ordenados. Al fondo, encontró una sala de lectura, una biblioteca completa con estantes hasta el techo y una escalera rodante. La ventana daba al patio trasero, donde había una fuente de piedra. Andrea se quedó ahí, mirando los libros, pasando los dedos por los lomos. No era fanática de la lectura, pero algo tenía ese lugar que la tranquilizaba. En ese momento escuchó pasos. Se giró y vio a Eduardo parado en la entrada, observándola con una expresión difícil de leer. Él llevaba camisa azul clara y pantalón gris. Parecía sorprendido de verla ahí, pero no dijo nada. Solo entró, tomó un libro de una repisa baja y se dio media vuelta. Antes de salir, se detuvo. «Ese lugar también es tuyo, si lo necesitas», dijo sin mirarla directamente. Andrea se limitó a asentir. Él se fue. Durante la semana, Ramona le enseñó algunas partes de la casa que no estaban prohibidas. El salón de música, el cuarto de televisión, una pequeña terraza donde solían hacer cenas formales. Andrea le preguntó por la familia de Eduardo, y Ramona solo dijo que no había visitas desde hace mucho. Todo era trabajo y rutina. A veces, Patricia venía, pero no era bienvenida. También conoció a Nicolás, el chofer. Era joven, simpático y hablador. Un poco demasiado simpático para su gusto. Siempre tenía un chiste, una broma, una mirada larga. A Andrea le ponía nerviosa ese tipo de gente, no porque hiciera algo malo, sino porque sentía que escondía algo bajo la sonrisa. Aún así, le agradecía cuando él la llevaba al hospital. Hacía el trayecto más llevadero. En uno de esos viajes, Nicolás le preguntó cómo había conocido al señor Eduardo. Andrea se quedó callada unos segundos. Le dijo que era una historia complicada
y que prefería no hablar de eso. Él no insistió, pero se notó que le picaba la curiosidad. Cada día, Andrea se acostumbraba más a la rutina, aunque todavía sentía que vivía en una casa que no era suya. Eduardo seguía distante. Solo lo veía en las mañanas cuando salía o en alguna que otra noche que llegaba temprano. Siempre serio, con el celular en una mano y la mirada perdida. Nunca preguntaba por ella, nunca se interesaba en lo que hacía, pero tampoco era grosero, solo frío. Una tarde, Andrea decidió cocinar, no por obligación, sino porque necesitaba sentirse útil. Preparó un arroz con pollo y verduras, nada lujoso, pero bien hecho. Ramona la ayudó, sorprendida de verla con las manos en la masa. A la hora de la cena, Ramona sirvió 2 platos en la mesa larga del comedor, donde usualmente Andrea comía sola. Estaba por sentarse cuando escuchó la voz de Eduardo desde el pasillo. «¿Qué es eso?» «Cené temprano», dijo ella nerviosa. «Pero hice arroz. Si quiere, le sirvo». Eduardo se quedó parado, con las llaves en la mano. Miró el plato, luego a ella. Caminó hasta la mesa. Se sentó y comenzó a comer. Andrea se quedó de pie sorprendida. Él no dijo nada, solo comió. Al terminar, levantó la vista. «Está bueno», dijo sin emoción. «Gracias». Luego se levantó y se fue. Andrea se quedó ahí, con la cuchara en la mano, sin saber si eso había sido un avance o solo un gesto de cortesía. Pero por dentro, algo se movió. Empezaron a pasar cosas pequeñas, gestos que rompían, aunque fuera un poco, la barrera entre ellos. Una mañana, encontró una taza de café ya servida con su nombre escrito en un papelito al lado. No había nadie en la cocina. Otro día, Eduardo le pidió que lo acompañara a un evento empresarial, otra de esas cenas donde las apariencias valían más que la sinceridad. Andrea aceptó. Aprendió a sonreír frente a extraños y a fingir que todo era perfecto. En esos eventos, notaba que la gente la observaba con desconfianza. Algunas mujeres la escaneaban de pies a cabeza, como preguntándose qué hacía una muchacha como ella, al lado de un hombre como Eduardo. Él nunca la tocaba ni la miraba más de lo necesario, pero cada vez que Andrea hablaba con alguien, él se mantenía cerca, como si la vigilara o la protegiera. No sabía bien cuál de las dos. Una noche, al volver de una cena en la que Andrea había tenido que aguantar miradas, preguntas incómodas y sonrisas falsas, se quitó los tacones en la entrada y se quedó sentada en la escalera. Eduardo pasó por su lado sin detenerse, pero al llegar al final del pasillo, se volteó. «Lo hiciste bien», dijo. Andrea levantó la cabeza, sorprendida. «Gracias». Él asintió y siguió su camino. Una casa, 2 mundos. Eso eran, cada uno en su espacio, con reglas marcadas, con vidas opuestas. Pero los días pasaban, y aunque no lo dijeran, los muros empezaban a mostrar pequeñas grietas, como si el frío entre ellos no fuera tan eterno como parecía. Andrea no tenía intenciones de meterse en la vida de Eduardo. Desde el primer día, él dejó claro que no quería cercanía, ni preguntas, ni nada que no fuera necesario. Pero vivir bajo el mismo techo y compartir aunque sea un poco de la rutina diaria, empezaba a mostrarle cosas que él no decía con palabras. Había detalles, gestos, silencios, miradas que duraban más de lo normal, y eso le despertaba curiosidad, aunque intentara ignorarla. Esa tarde, Andrea había vuelto del hospital más cansada de lo normal. Valeria estaba bien, pero el tratamiento la dejaba débil, y verla así le rompía el alma. Al llegar a casa, encontró a Ramona organizando unos papeles en el comedor. Andrea la saludó y se quedó un momento mirando los sobres. «¿Todo bien?», preguntó sin querer sonar metiche. Ramona levantó la vista y sonrió con cansancio. «Son cosas viejas del señor Eduardo. El abogado trajo unas cajas del despacho. Me pidió que las guardara en el archivo, pero quiero revisarlas antes. Luego se me olvida qué guardé y qué no». Andrea asintió. No preguntó más, pero una de las carpetas tenía una foto pegada. Era en blanco y negro, un retrato de una mujer joven, de cabello largo y sonrisa dulce. Andrea no la conocía, pero algo en esa imagen le dio un escalofrío. No sabía por qué. Horas después, mientras tomaba un té en la terraza, escuchó la voz de Eduardo en el estudio. No era común. Él solía hablar bajo, reservado, pero ahora se escuchaba molesto, discutiendo con alguien por teléfono. Andrea no alcanzaba a entender todo, solo frases sueltas, algo como «no me chantajees, ya cumplí con mi parte, y no te metas más». El tono era tenso, cortante. Luego, silencio. Minutos después, él salió del estudio, con el celular en la mano y la cara más cerrada que nunca. Iba hacia la escalera,
pero al verla sentada, se detuvo. ¿Escuchaste algo?, preguntó directo. Andrea se tensó. No, solo te oí hablar fuerte. No entendí. Él la miró unos segundos, como si intentara adivinar si mentía o no. Luego asintió, y siguió su camino sin decir más. Andrea se quedó helada. Esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino porque la cabeza no dejaba de darle vueltas. ¿Quién era esa mujer de la foto? ¿Qué escondía a Eduardo? ¿Por qué esa llamada lo alteró tanto? Al día siguiente, mientras Eduardo estaba fuera, Andrea bajó a desayunar y se encontró con Ramona más seria que de costumbre. Preparaba café, pero se notaba distraída. ¿Estás bien?, preguntó Andrea. Ramona la miró y dudó. Luego se acercó y le habló en voz baja, como si no quisiera que nadie más oyera. Voy a decirte algo que no deberías saber, pero creo que es justo. Aquí hay cosas que nadie dice, pero tú tienes derecho a entender el lugar en el que estás. Andrea sintió que se le apretaba el pecho. ¿Qué cosas? Ramona suspiró. La mujer de la foto se llamaba Sofía. Era la prometida del señor Eduardo. Se iban a casar hace muchos años. Ella murió en un accidente. Dicen que fue en carretera, pero nadie sabe bien qué pasó. Desde ese día, él cambió por completo. Cerró su mundo. Se volvió esa persona fría que ves ahora. Andrea se quedó en silencio. No sabía qué decir. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que pasa ahora? No lo sé, respondió Ramona. Pero sé que esa llamada de anoche fue de su hermana, y cada vez que habla con ella, vuelve a ese estado, como si cargara algo que no puede soltar. Andrea tragó saliva. Ya sabía que Patricia no la quería ahí, pero no imaginaba que la relación entre hermanos fuera tan tensa. Esa misma tarde, mientras Andrea estaba en el jardín leyendo una revista que había encontrado en el cuarto de TV, vio llegar a una mujer de cabello corto, traje ajustado y lentes oscuros. Bajó de un auto lujoso y entró sin tocar. Andrea supo al instante quién era: Patricia. Ramona la vio desde la cocina y le hizo una seña a Andrea, como diciendo, «Mejor no te metas». Pero Andrea no pudo evitar asomarse por el pasillo. Patricia caminaba como si la casa fuera suya. Se fue directo al estudio. Cerró la puerta y se escucharon voces. Otra vez, en tono alto. Esta vez sí se entendía un poco más. «No puedes seguir con esta farsa, Eduardo. Vas a destruir todo por una mujer que ni conoces». «No metas a Andrea en esto», gritó él. «Esto no tiene que ver con ella». «Claro que tiene que ver. Es tu esposa. Aunque sea por contrato, eso tiene consecuencias. ¿O ya se te olvidó cómo acabó la última vez que te enamoraste?» Silencio. Andrea retrocedió. El corazón le latía fuerte. Se alejó antes de que salieran del estudio. Fue a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche, Eduardo no bajó a cenar, y Patricia se fue sin despedirse de nadie. Andrea se quedó sola en la cocina, removiendo una taza de té ya frío. Ramona la miró desde la entrada. «¿Sigues pensando que esto es solo un trato?», preguntó. Andrea no respondió, porque en el fondo, algo ya empezaba a decirle que esa historia iba mucho más allá del papel que firmó. Era viernes por la noche, y el silencio en la casa era más pesado de lo normal. Andrea estaba en su habitación, sentada frente al tocador, cepillándose el cabello mientras pensaba en lo que había escuchado días antes. No lograba quitarse de la cabeza el nombre de Sofía, la imagen de aquella mujer en la foto, la manera en que Patricia hablaba con tanto veneno, el rostro de Eduardo cuando salió del estudio. Todo eso se le había quedado grabado. Sabía que no debía involucrarse, que no era su lugar, pero también sabía que ya no podía evitarlo. Había algo roto ahí dentro, y no era solo el contrato entre ellos. Pasadas las 10 de la noche, Andrea decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Caminó descalza, con una camiseta larga y un pantalón cómodo. Las luces estaban apagadas, solo la lámpara del pasillo alumbraba tenue. Cuando entró a la cocina, se detuvo en seco. Eduardo estaba ahí, sentado solo, con una copa en la mano y una botella de whisky casi vacía sobre la barra. Tenía la corbata floja, los ojos medio cerrados y la mirada perdida. Andrea sintió un vuelco en el estómago, no por miedo, sino porque era la primera vez que lo veía así, tan fuera de sí. Él levantó la vista y la vio, sonrió, pero no con alegría, sino con resignación. «¿También tú vas a decirme que me estoy equivocando?», dijo con voz ronca. Andrea negó con la cabeza. «Solo vine por agua». «¿Agua?», se rió, pero fue una risa triste. «¡Qué envidia! No me acuerdo de la última vez que tomé agua sin sentir que me ahogaba». Andrea no entendía del todo a qué se refería, pero igual caminó hasta el refrigerador, sacó una botella y llenó un vaso. Cuando iba a salir, él habló otra vez. «No tienes que irte.
No hoy. Ella dudó unos segundos. Luego se sentó al otro lado de la barra, con el vaso entre las manos. Él la miró, como si de pronto se diera cuenta de que no era solo una silueta en su casa. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, preguntó sin esperar respuesta. Que yo pensé que tenía todo bajo control, que el contrato, las reglas, la distancia, iban a funcionar, que esta vez no iba a fallar. Andrea no sabía si responder, solo lo observaba con atención. Eduardo bajó la vista. Pero aquí estoy, beber solo, hablando con una mujer que no conozco, y que sin embargo, es mi esposa. Qué ironía, ¿no? Tal vez no necesitas controlarlo todo, dijo Andrea sin pensarlo. Él levantó la mirada. ¿Y qué debería hacer? ¿Soltarme otra vez? ¿Confiar? ¿Amar? Andrea se quedó callada. No por miedo, sino porque entendía demasiado bien lo que él decía. Yo no vine aquí por amor, respondió al fin. Vine porque no tenía otra salida. Porque si no aceptaba, no sé qué habría pasado con mi hermana. No me gusta esta situación, pero tampoco me arrepiento. Solo quiero que todo termine sin lastimarnos más. Eduardo la miró largo rato. Luego se sirvió otra copa, pero no bebió. ¿Tú crees que alguien puede lastimarse si nunca se permite sentir?, preguntó. Andrea se encogió de hombros. Sí, a veces, fingir que no sientes también duele. Eduardo soltó una risa seca. Luego se levantó con la copa en la mano. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando hacia el jardín. Sofía quería casarse en este mismo jardín. Lo planeó todo, hasta los arreglos de flores. Yo no quería boda grande, pero ella sí. Así que dije que sí, solo para verla feliz. Andrea se tensó. Ella murió en un accidente, ¿no? Él asintió sin girarse. Eso dijeron. Yo iba manejando. Llovía. Discutimos minutos antes. Ella me pedía que me bajara del auto, que dejara de conducir tan rápido. Pero yo estaba enojado. No por ella, por mi hermana. Patricia siempre se metía, siempre arruinaba todo. Aquella noche, también. Andrea sintió un nudo en el estómago. ¿Fue tu culpa? Eduardo giró apenas el rostro. Tenía los ojos rojos. No lo sé. A veces pienso que sí. Otras, que solo fue mala suerte. Pero lo que no puedo sacarme de la cabeza es que, si me hubiera detenido, si le hubiera hecho caso, tal vez estaría viva. Andrea se levantó despacio y se acercó a él. No lo tocó, solo se paró a su lado. No sé cómo se supera algo así, dijo, pero sé que guardarlo para siempre no ayuda. Él apretó la copa con fuerza. No quiero superarlo, quiero olvidarlo. Y por eso hiciste este trato, agregó Andrea, para que nadie volviera a acercarse lo suficiente. Eduardo no respondió. Pasaron varios segundos en silencio. Luego él se alejó, dejando la copa sobre la barra. Antes de subir las escaleras, se detuvo. No hables de esto con nadie. No lo haré, respondió ella. Él desapareció por el pasillo. Andrea se quedó en la cocina, con el corazón acelerado. Esa noche, por primera vez desde que llegó, sintió que algo se había roto. Una grieta pequeña, casi invisible, pero suficiente para que empezara a entrar la luz. Los días después de aquella noche en la cocina fueron distintos. No pasó algo enorme. Nadie habló del tema otra vez. Ni Eduardo volvió a mencionarlo. Pero la atmósfera en la casa había cambiado. Andrea lo notaba en los detalles, en los pequeños gestos que antes no existían. La primera vez fue una mañana cualquiera. Andrea bajó tarde a desayunar, porque había pasado la noche preocupada por Valeria, que seguía respondiendo bien al tratamiento, pero se veía más débil. Entró a la cocina con el cabello desordenado y la cara sin maquillar, sin esperar nada fuera de lo normal. Pero sobre la barra había una taza servida, con café recién hecho, y junto a ella una servilleta doblada con un mensaje corto. Azúcar al gusto, pero pensé que con una cucharadita está bien. Andrea se quedó mirando el papel como si fuera un acertijo. No estaba firmado, pero no hacía falta. Solo una persona sabía cómo le gustaba el café, y solo una persona en esa casa era tan reservado como para decir algo sin decirlo. Ramona pasó por ahí en ese momento, vio la escena y le sonrió de lado, sin decir nada. Andrea no preguntó. Se sentó, tomó el café y por primera vez desde que llegó, sintió que alguien ahí la veía. Los días siguieron con pequeñas sorpresas como esa. A veces, Eduardo llegaba antes de lo habitual y en lugar de encerrarse en su estudio, se quedaba en la sala. Encendía la televisión, ponía algún canal de noticias y se quedaba ahí, en silencio, mientras Andrea leía una revista o simplemente descansaba en el sillón. No hablaban mucho, pero ya no era esa tensión incómoda de antes. Era una calma rara,
como si estuvieran probando qué tan cerca podían estar sin asustarse. Un viernes por la noche, Andrea fue quien rompió el silencio. ¿Siempre trabajas tanto?, le preguntó desde el otro sofá. Eduardo tenía el control remoto en la mano y no miraba directamente, pero respondió: antes trabajaba más. ¿Y ahora? Ahora tengo que aparentar que tengo una vida. Andrea se rió por lo bajo. Eduardo la miró de reojo y, aunque no sonrió, se notó que el comentario le había causado algo. ¿Te cuesta fingir?, preguntó ella. Menos de lo que pensaba. Ese tipo de conversaciones empezaron a volverse parte de su rutina. Siempre cortas, sin mucho compromiso, pero cargadas de cosas que ninguno se atrevía a decir completo, como si los dos entendieran que estaban caminando sobre hielo delgado. Andrea también empezó a notar otras cosas que no tenían que ver con lo que Eduardo decía, sino con lo que hacía cuando pensaba que nadie lo veía, como la manera en que miraba su celular y luego lo dejaba con fuerza sobre la mesa, o cuando se paraba frente al piano del salón, sin tocarlo, solo con la mano sobre las teclas, como si recordara algo que dolía. Una tarde, lo vio desde la ventana del segundo piso. Él estaba en el jardín, hablando por teléfono. No parecía una llamada de trabajo. Su postura era distinta, más tensa, más personal. Andrea no entendía qué decía, pero lo vio pasar la mano por su nuca con desesperación, como si se estuviera tragando algo muy grande. Ramona entró al cuarto justo en ese momento, llevando unas toallas limpias. Andrea no dijo nada, pero Ramona sí. No es fácil para él. ¿El qué?, preguntó Andrea sin apartar la vista de la ventana. Confiar, mostrar algo de sí mismo. Antes era distinto, ¿sabes? Más cercano, más humano. Pero cuando murió Sofía, se cerró por completo. Nadie logró entrar de nuevo. Ni su familia, ni sus amigos, nadie. ¿Y por qué aceptó este acuerdo entonces? ¿Por qué casarse conmigo si no cree en nada de eso? Ramona apoyó las toallas sobre la cama y la miró. Porque no se trata de amor, se trata de control. Él quería algo que pudiera manejar, algo que no lo hiciera sentir vulnerable. Pero las personas no son contratos. Por mucho que uno quiera mantener todo bajo control, los sentimientos no siguen reglas. Andrea no supo qué contestar. Esa noche, después de cenar, Eduardo la sorprendió con una propuesta que nunca hubiera esperado. Voy a visitar una propiedad fuera de la ciudad este fin de semana. ¿Quieres venir? Andrea parpadeó, confundida. ¿Yo? ¿Para qué? Es parte del show, dijo él, como si no tuviera importancia. Quieren vernos juntos. Patricia estará ahí. Es mejor que no le demos motivos para dudar. Andrea dudó un segundo, pero al final asintió. Está bien. El sábado por la mañana salieron en el auto negro. El camino fue largo, lleno de curvas y árboles. No hablaron casi nada durante el trayecto, pero tampoco fue incómodo. Llegaron a una casa de campo moderna, con vista al lago. Había más gente de lo esperado, todos vestidos como si fueran a una sesión de fotos. Andrea se sintió fuera de lugar, como siempre, pero Eduardo la tomó del brazo y se mantuvo cerca todo el tiempo. Cuando llegó Patricia, la tensión se sintió al instante. Caminó hacia ellos con una sonrisa falsa, miró a Andrea de arriba a abajo y luego se dirigió directamente a Eduardo. Vaya, qué romántico todo esto. ¿Ya le dijiste que este lugar era el favorito de Sofía? Andrea sintió un golpe en el pecho. Eduardo no respondió, solo la miró, serio. Andrea no dijo nada, pero lo entendió todo. Esa herida seguía abierta. Ese hielo que lo rodeaba era solo una forma de no dejar que nadie tocara el dolor que todavía lo perseguía. Y aún así, en medio de esa escena incómoda, Eduardo tomó la mano de Andrea frente a todos. Nadie lo esperaba, ni siquiera ella. Él la miró un segundo, sin decir nada, pero fue suficiente. Detrás del hielo, había un hombre herido, pero no tan perdido como parecía. Patricia nunca fue de las que se quedaban quietas cuando las cosas no iban como querían. Y desde que Andrea apareció en la vida de Eduardo, aunque fuera en un papel supuestamente temporal, ella no había podido dormir tranquila. La conocía bien. Sabía que detrás de esa cara seria y esos modales elegantes se escondía una mujer calculadora, ambiciosa y acostumbrada a salirse con la suya. Lo que más le molestaba no era el contrato entre Eduardo y Andrea, sino que su hermano, el mismo que llevaba años cerrado como una piedra, empezaba a cambiar. Lo veía en los detalles, en sus respuestas más suaves, en la forma en que la protegía en público, en cómo la miraba cuando pensaba que nadie lo notaba. Patricia lo sabía, y no lo iba a permitir. Apenas volvió de la casa del lago, fue directo a buscar a su contacto.
un investigador privado que ya había usado otras veces para sacar trapos sucios. Se llamaba Ríos, un tipo flaco, siempre con chaqueta de cuero y con una mirada que no inspiraba mucha confianza, pero era eficaz. Patricia le entregó una carpeta con los pocos datos que tenía de Andrea: nombre completo, edad, dirección anterior, lugar de trabajo y una foto mal tomada de una de las cenas a las que había asistido. Ríos le prometió resultados en menos de una semana. Mientras tanto, Andrea seguía su rutina. No sabía nada de lo que se estaba cocinando a sus espaldas. Su atención estaba en Valeria, que comenzaba a tener pequeñas mejorías, en Ramona, que cada vez hablaba más con ella, y en Eduardo, que si bien seguía siendo reservado, ya no era el mismo de antes. Compartían desayunos en silencio, caminaban juntos en el jardín sin decirse mucho, pero con una calma nueva. Una tarde incluso se sentaron en la sala a ver una película, sin pretextos ni excusas, pero la calma nunca dura demasiado cuando alguien como Patricia está cerca. Un martes por la tarde, mientras Andrea regresaba del hospital, encontró a Patricia sentada en la sala, como si fuera la dueña de la casa. Ramona le abrió la puerta con cara de pocos amigos y no le dijo mucho, solo un «ya está aquí» y un movimiento de cabeza. Andrea entró con el corazón acelerado. «¡Qué coincidencia!», dijo Patricia con una sonrisa helada. «Justo venía a tomar un té con mi querido hermano, pero me encontré con que estabas tú sola». Andrea dejó su bolso en la entrada, sin acercarse del todo. «Eduardo no está. Salió hace un rato». «Lo sé», respondió Patricia mientras tomaba un sorbo de su té. «Por eso vine ahora. Quería hablar contigo sin que él interrumpiera». Andrea no contestó. «No te voy a dar vueltas. Sé que esto del matrimonio es un trato. No me trago esa historia de amor a primera vista. Pero quiero entender qué te mueve. ¿Es dinero? ¿Estás enamorada? ¿Planeas quedarte con todo cuando esto termine?» Andrea la miró fijo. «No planeo nada. Solo estoy cumpliendo mi parte». «¿Y tu hermana?», preguntó Patricia cambiando de tono. «Porque tengo entendido que está muy enferma. Debe ser costoso ese tratamiento, ¿no?». Andrea sintió un golpe en el estómago. No había forma de que Patricia supiera eso, a menos que alguien se lo hubiera dicho. ¿Ramona? No. ¿Eduardo? Menos. Entonces, alguien la estaba investigando. «Tú no sabes nada de mi vida», respondió Andrea con firmeza. Patricia dejó la taza sobre el plato con un gesto lento. «No, pero estoy empezando a saber, y lo que encuentro no me gusta. Tienes un pasado complicado, Andrea. No encajas en este mundo, y lo sabes». Andrea dio un paso hacia ella. «Yo no vine a encajar, vine a cumplir un acuerdo. Así que, si no le molesta, tengo cosas que hacer». Patricia sonrió. «No te confíes. Todo lo que sube, cae. Y tú, querida, estás muy arriba para alguien que viene desde tan abajo». Andrea se fue sin decir más. Esa noche no pudo dormir. La conversación con Patricia la dejó nerviosa. Decidió no contarle nada a Eduardo. No por miedo, sino porque no quería parecer débil ni crear problemas entre ellos. Pero dentro de ella crecía una incomodidad que no se iba. Al día siguiente, cuando volvió de visitar a Valeria, encontró a Ramona esperándola con cara seria. «Pasó algo», le dijo. «No quería decírtelo, pero creo que debes saberlo. Hoy vino un hombre preguntando por ti». No dio su nombre, pero hizo muchas preguntas. Parecía saber cosas, demasiadas. Andrea se puso pálida. «¿Qué tipo de cosas?». «Preguntó por tus antiguos trabajos, por tu hermana, por tu familia. Me dijo que era para confirmar unos datos, pero no me gustó su forma. Dijo que volvería». Andrea sintió que le faltaba el aire. «¿Era alto, flaco, con una chaqueta oscura?». Ramona asintió. Andrea supo de inmediato que no era un desconocido. Lo había visto antes. Fue hace años, cuando trabajaba en un restaurante del centro. Ese tipo había estado allí una vez, preguntando por uno de los cocineros que tenía problemas con la ley. Desde entonces, lo recordaba bien. Si estaba ahí, no era por casualidad. Esa noche, Eduardo llegó tarde. Andrea lo esperó en la sala. No podía quedarse callada más. «Tu hermana vino ayer. Me preguntó por Valeria. Y hoy alguien vino a la casa a preguntar por mí». Eduardo frunció el ceño. «¿Cómo sabes que fue Patricia?». «Porque nadie más tiene motivos. Y porque solo ella tendría el descaro de decírmelo en la cara». Él se quedó en silencio un momento. «Voy a hablar con ella». «No, no lo hagas. Solo necesito saber que estás de mi lado». Eduardo la miró, serio, pero con algo en la mirada que no había tenido antes. «Lo estoy». Andrea asintió. No dijo más, pero sabía que Patricia no iba a parar ahí. Había apretado el cerco, y el juego estaba lejos de terminar.
Andrea estaba en su habitación, frente al espejo, intentando decidir qué ponerse. No porque tuviera muchas opciones, sino porque nada le parecía adecuado para el evento que se acercaba. Eduardo le había dicho hacía 2 días, casi sin mirarla, que tendrían que asistir juntos a una cena de gala de la fundación de uno de sus socios. No era opcional. Había que aparentar que seguían siendo la pareja perfecta. Andrea solo asintió en ese momento, como siempre, sin discutir, sin demostrar que la sola idea de entrar al mundo de él, otra vez, le daba nervios. Ramona entró sin tocar, como era costumbre, con un vestido colgado en un gancho de madera. Esto lo mandaron de la boutique esta mañana. El señor dijo que era para ti. Andrea se quedó quieta al ver el vestido. Negro, liso, elegante. Nada exagerado, pero sí demasiado fino para alguien como ella. No sé si me va a quedar, dijo bajito. Ramona la miró de arriba a abajo con una sonrisa leve. Va a quedarte. Andrea lo probó más tarde. Cuando salió del vestidor, Ramona ya no estaba. Se quedó sola frente al espejo. El vestido le quedaba perfecto. Por un momento, ni ella se reconoció. No era la misma chica que entró por primera vez a esa casa con una mochila en la espalda y las uñas mordidas. Era otra, una versión que no sabía si era real o solo parte del papel que le tocaba jugar. A las 7 en punto, Eduardo ya la esperaba en el auto. Llevaba traje negro y camisa blanca sin corbata, el pelo peinado con precisión y una expresión seria, como si cada evento al que iba fuera una cita con el aburrimiento. Cuando la vio salir, no dijo nada al principio, solo bajó del auto y abrió la puerta para ella. Justo cuando iba a entrar, él habló. ¿Te ves? Bien. Andrea giró la cabeza. Gracias. El trayecto fue silencioso. En algún punto, Eduardo le explicó con calma quiénes estarían, qué debían decir si alguien preguntaba cómo se conocieron, cómo había sido su historia. Andrea ya se lo sabía. Lo habían practicado varias veces, pero esa noche parecía más real que nunca. Recuerda lo que dije, añadió él. No se trata de convencerlos con palabras, solo que no noten lo que realmente somos. Andrea giró el rostro hacia la ventana. ¿Y eso qué somos? ¿2 desconocidos con anillos? Eduardo no respondió. El lugar del evento era un salón enorme, lleno de luces suaves, gente bien vestida y música de fondo. Andrea bajó del auto y sintió de inmediato las miradas, algunas curiosas, otras frías. Eduardo le ofreció el brazo, y ella, aunque dudó medio segundo, lo tomó. Caminaron entre los invitados como si fueran una pareja más. Saludaban, sonreían, respondían preguntas. Eduardo mantenía siempre su mano en la espalda baja de Andrea, guiándola con firmeza pero sin incomodarla. Por momentos, Andrea se sorprendía de lo fácil que salía todo, de lo natural que podía parecer el cariño cuando uno se lo proponía. En la mesa, junto a ellos, estaba Patricia, por supuesto, con un vestido rojo, labios pintados como si fueran un arma, y esa mirada que lo decía todo sin palabras. No saludó, solo tomó su copa y fingió no verlos. Eduardo tampoco la miró. Andrea sí, pero se guardó cualquier comentario. Durante la cena, Andrea notó algo. Eduardo hablaba menos con los socios y más con ella. Le servía vino, le preguntaba si la comida estaba bien, incluso se inclinaba a veces para explicarle quién era quién en la mesa. Nadie se lo hubiera imaginado, pero Eduardo estaba haciéndola sentir acompañada, protegida incluso. Cuando llegó la hora del brindis, uno de los invitados más importantes se acercó a ellos con una sonrisa forzada, un empresario gordo, con lentes, que hablaba fuerte y reía por todo. «Así que tú eres la famosa Andrea», dijo mirando de arriba abajo. Eduardo nos tenía a todos intrigados. No hablaba de nadie desde hace muchos años. Andrea se puso tensa. Eduardo también, pero disimuló. «Andrea es especial», respondió él sin dudar. «No me gusta hablar de mi vida personal, pero con ella es distinto». Andrea lo miró, sorprendida. Él no la miró a ella. Solo tomó su copa y brindó. Más tarde, ya fuera del salón, cuando el evento había terminado y caminaban hacia el auto, Andrea rompió el silencio. «No tenías que decir eso». Eduardo se detuvo. «¿Decir qué?» «Que soy especial». Él giró la cabeza, sin prisa. «¿Por qué no? ¿No lo eres?» Andrea lo miró sin saber si estaba jugando o hablando en serio. Antes de que pudiera decir algo más, Eduardo se acercó para abrirle la puerta del auto. Lo hizo con calma, sin apuro. Cuando ella entró, él se quedó un segundo parado ahí, mirándola. Ya de regreso a casa, no hablaron más. El silencio ya no era incómodo. Era raro, pero cómodo. Como si ambos estuvieran dándole vueltas a lo mismo.
sin animarse a decirlo. Cuando llegaron, Andrea fue directa a su cuarto, pero antes de entrar, se detuvo y giró. Eduardo todavía estaba ahí, con la mano en el bolsillo y la mirada baja. «Gracias por esta noche», le dijo ella. Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Por qué?» «Porque por un rato sentí que era real». Eduardo se quedó quieto. No dijo nada. Solo asintió, lento. Y luego, ella entró a su habitación y cerró la puerta. Pero por dentro, su corazón no paraba. Porque ese roce, esa mirada, esa frase, no estaba en el contrato. Andrea despertó tarde al día siguiente, con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. No era una emoción clara, ni tampoco algo que pudiera nombrar con facilidad, pero lo sentía en el cuerpo, en la forma en que respiraba, en el calor extraño que le subía al pecho cuando recordaba la noche anterior. La cena, las miradas, las palabras que Eduardo había dicho delante de todos. Esa frase, «Andrea es especial». Nunca antes alguien había dicho algo así de ella, y mucho menos él. Se levantó y fue directo a la ventana. El jardín estaba mojado por la lluvia de la madrugada. El cielo seguía nublado. Le gustaba cuando la casa estaba así, silenciosa, sin el ruido de los autos ni las visitas forzadas. Se puso una sudadera y bajó descalza a la cocina. Ramona estaba preparando café y la saludó con una sonrisa que parecía cómplice. «¿Dormiste bien?», preguntó. Andrea se sirvió café sin responder de inmediato. «Sí, bueno, más o menos». Ramona la observó mientras revolvía el azúcar. «Anoche estabas distinta. Se te notaba». Andrea se rió bajito. «¿Tanto así?». «Se notaba. Y no solo en ti». Andrea levantó la vista, pero antes de que pudiera decir algo, Ramona se fue con una bandeja al comedor. Como si supiera que lo que venía no era momento de conversar, Andrea se quedó en la cocina, sola, con el café en las manos y la cabeza hecha un lío. Minutos después, Eduardo bajó. Llevaba el celular en una mano, como siempre, y una carpeta en la otra. Pasó junto a Andrea, la miró apenas y dijo en voz baja: «Tenemos que hablar». Ella sintió un nudo en el estómago. Asintió sin decir nada y lo siguió hasta el estudio. Una vez ahí, Eduardo dejó la carpeta sobre el escritorio y se cruzó de brazos. No se sentó, caminaba de un lado a otro, como si le costara encontrar las palabras. «No quiero que malinterpretes lo de anoche», dijo, al fin. Fue necesario. Tenía que mantener la imagen. Andrea sintió como el estómago le caía al suelo. «¿Estás diciendo que todo lo que dijiste fue parte del show?» «No. O sea, sí. No todo. Pero no quiero que esto se vuelva confuso». Andrea lo miró fijo. «¿Confuso para quién? ¿Para ti?». Él se detuvo. «Para los dos. Esto no estaba en el trato». «¿Y qué estaba en el trato exactamente, Eduardo? ¿Vivir juntos como si no existiéramos? ¿Ignorarnos? Porque si de eso se trata, te estás contradiciendo». Él apretó la mandíbula. «Lo que quiero decir es que hay cosas que no deben mezclarse. Esto es un contrato, un acuerdo, no emociones». Andrea sintió que se le llenaban los ojos de rabia. «Entonces no digas cosas que no sientes. No me mires como si sí. No me tomes la mano frente a todos y luego vengas a poner límites». Eduardo bajó la mirada, sin saber qué decir. «No pensé que te afectara así». Andrea dio un paso hacia él. «¿Y tú? ¿Te afecta?». Él tardó en responder. No debería. Eso fue suficiente para ella. Dio media vuelta y salió del estudio. Pasó el resto del día encerrada en su cuarto. No quiso almorzar. No bajó a la cena. Solo pensaba en cómo algo que había sentido tan real podía romperse con tan pocas palabras. Y no era que esperara una declaración de amor, ni siquiera un cambio de planes. Solo necesitaba claridad, sinceridad, algo que no se sintiera como un juego. Cerca de las 8 de la noche, Ramona tocó la puerta suavemente. Entró con un plato de comida. «Tienes que comer, niña. No puedes dejar que esto te consuma». Andrea no dijo nada. Ramona dejó el plato sobre la mesa y se sentó a su lado. Los hombres como Eduardo no saben cómo manejar lo que sienten, no porque no tengan corazón, sino porque nadie les enseñó qué hacer con él cuando duele. Andrea la miró. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada». «Entonces no finjas. Haz lo que sientas, pero no te olvides de ti. Tú también tienes derecho a poner tus propios límites». Andrea asintió. Ramona salió y la dejó sola otra vez. Cerca de la medianoche, Andrea bajó por agua. Encontró la sala en penumbra. Eduardo estaba sentado en el sillón, con un vaso en la mano. No se había dado cuenta de que ella estaba ahí. Andrea pensó en regresar, pero no lo hizo. Caminó hasta la barra y tomó un vaso. «¿Estás bien?», preguntó rompiendo el silencio. Eduardo levantó la vista lento. «No lo sé.
Andrea se apoyó en la barra. Yo tampoco. Hubo una pausa larga. Luego él habló sin mirarla. No quería lastimarte. Entonces no lo hagas. No juegues a la distancia cuando ya no existe. Eduardo la miró por fin. Sus ojos estaban cansados, pero había algo distinto en ellos. ¿Y si sí existe? ¿Y si es lo único que sé hacer? Andrea dio un paso hacia él. Entonces vas a perder a la única persona que no te está pidiendo nada. Solo que seas tú. Él bajó la mirada otra vez. Andrea dio media vuelta y subió las escaleras sin decir nada más. En su cuarto, se quitó el suéter, se metió en la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no llegó, porque las dudas duelen, y algunas, más que el rechazo. Patricia no era tonta. Sabía que presionar a Eduardo directamente ya no estaba funcionando. Cada vez que intentaba acercarse, él se cerraba más. Lo notaba en las llamadas sin respuesta, en las reuniones donde apenas la miraba, en el hecho de que ya no necesitaba excusas para ignorarla. Pero lo que más le dolía, lo que la tenía ardiendo por dentro, era que Andrea estaba ahí. No solo seguía, sino que, a pesar de todo, se había ganado algo que ella nunca pudo controlar en su hermano: confianza. Y eso, para Patricia, era peligroso. Por eso, en vez de atacar de frente, cambió de estrategia. Una tarde, encerrada en su departamento, sacó una carpeta vieja de uno de sus cajones. Dentro había un par de papeles, algunos contactos escritos a mano y un nombre que llevaba años sin ver: Julián Valverde, ex de Andrea, hombre violento, posesivo, con antecedentes por agresión y que había desaparecido después de que Andrea lo denunciara. Patricia no tenía todos los detalles, pero lo suficiente como para saber que ahí había algo que podía usar. Lo encontró rápido. Seguía en la ciudad, sin trabajo fijo, con problemas económicos y metido en líos con gente poco recomendable. Un tipo desesperado, justo lo que ella necesitaba. Lo contactó por medio de Ríos, su investigador. Le ofreció dinero, mucho más del que Julián había visto en meses. Solo tenía que hacer una cosa: acercarse a Andrea, hacer que perdiera la calma, que se descontrolara, que Eduardo empezara a dudar de ella. Julián aceptó sin pensarlo demasiado. Andrea, mientras tanto, empezaba a sentir una paz frágil. Después de la conversación con Eduardo en la sala, las cosas no habían mejorado del todo, pero sí había un respeto nuevo entre ellos. No había promesas, ni disculpas abiertas, pero sí un cuidado silencioso. Eduardo ya no se escondía tanto. Andrea volvía a desayunar con él, a caminar por el jardín en las tardes sin tener que esperar invitación. Ramona, aunque no decía nada, los observaba con una mirada entre alivio y preocupación. Un sábado por la mañana, Andrea fue al hospital como siempre. Llevaba flores frescas para Valeria y un termo con el té que a su hermana le gustaba. Pasó casi 2 horas ahí. Valeria estaba de mejor humor ese día. Le preguntó si Eduardo era bueno con ella, si la trataba bien. Andrea, sin querer dar muchos detalles, solo dijo que estaban aprendiendo a convivir. Valeria le sonrió y le tomó la mano. «Tú mereces que te quieran bonito», le dijo, bajito. Andrea la abrazó, sin poder responderle. Al salir del hospital, caminó unas cuadras hasta una cafetería para comprar un pan que Valeria le había pedido. Estaba en la fila, con la bolsa en la mano, cuando una voz conocida la hizo girar. Andrea. El corazón se le detuvo. Ahí estaba, Julián, parado como si nada, más delgado, con la barba crecida y una sonrisa torcida. Tenía los ojos clavados en ella, como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez. Andrea dio un paso atrás. «¿Qué haces aquí?» «Tranquila», dijo él, levantando las manos. «Solo quería verte. Han pasado años. No sabía si seguirías en la ciudad. ¿Cómo me encontraste?» Julián sonrió más. «La ciudad no es tan grande». Andrea sintió que se le revolvía el estómago. No quería quedarse ahí. No quería que la viera, que se le acercara, que le hablara. Empezó a caminar rápido, pero él la siguió. «Solo quiero hablar, Andrea. Ya pasó todo. No vengo a pelear. No hay nada que decir». «Tú crees que no, pero...» Él la alcanzó. «Escúchame. Estoy mal. Me cuesta levantarme. No tengo trabajo. Pensé que tal vez tú...» «¿Yo qué? ¿Te ayude? ¿Después de todo lo que hiciste?» La voz de Andrea tembló. Estaban en la calle, con gente alrededor, pero ella se sentía sola, vulnerable. Quería irse. «Ya. Solo un poco, Andrea. No es mucho», dijo Julián, bajando el tono. «No me cierres así». Andrea lo miró con furia. «No me sigas. No me busques. No me hables. Si lo haces otra vez llamo a la policía». Y se fue, temblando. Esa noche, cuando llegó a la casa, no quiso contarle nada a Eduardo. No por ocultarle algo,
sino porque todavía no sabía cómo procesarlo. Entró directo a su cuarto y se encerró. Al día siguiente, sin que ella lo supiera, alguien le envió a Patricia una serie de fotos. Andrea y Julián, en la calle, hablando, él cerca de ella. Patricia las miró con una sonrisa de triunfo. Horas después, Eduardo recibió un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró las mismas fotos, acompañadas de una nota que decía: «No siempre es lo que parece». Eduardo se quedó mirando esas imágenes por varios minutos. Algo en su interior se movió. No quería pensar mal de Andrea, pero las dudas, las que había intentado enterrar, regresaron como puñales. Esa tarde, cuando Andrea bajó a la sala, lo encontró ahí, con el sobre en la mano. «¿Dónde estuviste ayer después del hospital?», preguntó él, sin rodeos. Andrea lo miró, sorprendida. «¿Por qué?». Él le mostró las fotos. Andrea se quedó en blanco. «No es lo que parece». «¿Entonces qué es?». «Es alguien de mi pasado. Me lo encontré por casualidad. Intentó acercarse. Lo rechacé». Eduardo la miró como si no supiera si creerle o no. «¿Y por qué no me lo dijiste?». «Porque tuve miedo. No de ti. De lo que significaba volver a ver a alguien que me hizo tanto daño». Él apretó la mandíbula, luchando contra algo que no decía. «Patricia», murmuró. «Esto viene de ella». Andrea asintió. «Sí. Y si dejas que te envenene con sus dudas, entonces ella gana». Se quedaron mirándose en silencio. Algo entre ellos se estaba rompiendo. O tal vez estaba a punto de probar si realmente podía sostenerse. Andrea no supo cuánto tiempo se quedó parada ahí, frente a Eduardo, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y las fotos en sus manos. Las imágenes estaban borrosas, tomadas desde lejos, pero bastaban para armar una historia falsa. Una historia peligrosa. Ella y Julián, en plena calle, cara a cara. Cualquiera que las viera sin contexto pensaría lo peor. Y eso era justo lo que Patricia quería. Eduardo no había dicho nada más. Se había sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, mirando el suelo, como si tuviera un peso en la espalda. Andrea, por su parte, sentía que todo estaba colgando de un hilo que podía romperse con una sola palabra mal dicha. «Lo que viste», dijo ella al fin, «no tiene nada que ver con nosotros. Yo no lo busqué. Ni siquiera sabía que seguía en la ciudad. Me lo encontré por casualidad cuando salía del hospital». Eduardo levantó la vista, despacio. «¿Y por qué no dijiste nada cuando llegaste?». Andrea suspiró. Caminó hacia él y se quedó de pie frente al sillón. «Porque tuve miedo de que no me creyeras. Porque sé que Patricia está detrás de esto. No me digas que no lo pensaste. ¿Quién más mandaría un sobre con esas fotos?». Él se quedó callado unos segundos. «Sí, lo pensé. Pero también pensé que tú debiste confiar en mí. No podemos estar en esto si vamos a escondernos cosas, Andrea». «¿Y tú confías en mí?», preguntó ella con la voz firme. Eduardo se puso de pie. La miró fijamente. «Quiero confiar. No me basta con que quieras. O lo haces o no». Andrea sintió que algo dentro de ella se quebraba. No por enojo, por cansancio. Había sido muy difícil llegar hasta ese punto, aguantar tanto, ver cómo poco a poco se abría una posibilidad entre los dos, solo para que ahora una trampa tan sucia estuviera a punto de destruir todo. «Julián no significa nada», continuó ella, bajando un poco el tono. «Fue alguien que me hizo daño, alguien a quien dejé atrás hace años. Él me golpeó, me controlaba, me quitó cosas que no voy a recuperar nunca. Le tuve miedo, mucho. Y ahora volvió porque alguien, tu hermana o quien sea, le pagó para meter cizaña». Eduardo se tensó. «¿Te golpeó?». Andrea asintió, con los ojos brillando. «Me hizo mucho daño, Eduardo. Y no vine aquí a buscar protección, ni dinero, ni venganza. Vine por mi hermana, solo por ella. Tú lo sabías desde el principio». Él pasó una mano por su rostro. Se notaba molesto, pero no con Andrea. Era otra cosa, una mezcla de impotencia, frustración y rabia que no podía disimular. «No sabía eso de Julián», murmuró. «Y ahora entiendo muchas cosas. Entiendo tu desconfianza. Entiendo tu silencio. Y ahora quiero que tú entiendas algo», dijo Andrea, acercándose más. «No vine a jugar contigo. No estoy usando a nadie. Pero si tú vas a dejar que Patricia ponga ideas en tu cabeza, entonces esto no sirve de nada. Ni el contrato, ni la casa, ni lo que sea que estamos construyendo». «¿Estás diciendo que te vas?», preguntó él serio. «Estoy diciendo que no pienso quedarme en un lugar donde tengo que demostrar todos los días que valgo la pena». Eduardo cerró los ojos unos segundos. Luego asintió despacio. «No voy a dejar que Patricia arruine esto. No otra vez». Andrea lo miró confundida. «¿Qué quieres decir con otra vez?». Él caminó hacia la chimenea apagada.
Se apoyó en el borde de mármol con las 2 manos. Tardó en hablar. Cuando estaba con Sofía, Patricia nunca la aceptó. Decía que no era del nivel de nuestra familia, que era débil, que solo estaba conmigo por interés. No paró hasta separarnos. Y el día del accidente, habíamos peleado. Por ella. Andrea sintió un escalofrío. ¿Patricia tuvo algo que ver? Eduardo se encogió de hombros. No directamente, pero me envenenó la cabeza. Me hizo dudar. Me hizo pensar que Sofía estaba conmigo por razones equivocadas. Perdí la confianza. Discutíamos todo el tiempo. Y ese día, discutimos tan fuerte que Sofía salió llorando. Se subió al auto y quiso manejar. Yo la seguí. Intenté detenerla. Pero ya era tarde. Andrea dio un paso hacia él. Lo miró con los ojos llenos de algo que no era solo compasión. Era una conexión distinta, profunda. ¿Por eso hiciste este contrato? ¿Para no volver a pasar por lo mismo? Sí, admitió él, porque pensé que si todo estaba claro desde el inicio, nadie podría volver a romperme. Andrea bajó la mirada. Pero lo hiciste igual. Eduardo la miró, confundido. ¿Qué? Te rompiste igual. Con cada duda, con cada muro que levantaste, te seguiste rompiendo, solo que lo hiciste solo, sin dejar que nadie te ayudara. Hubo un silencio largo, de esos que pesan. Eduardo se acercó, despacio, por primera vez, sin excusas, sin pretextos. ¿Y si te digo que ya no quiero este contrato? Que no quiero que esto siga siendo un acuerdo frío, sin emociones. ¿Me creerías? Andrea lo miró directo. Solo si lo dices sin miedo. Él respiró hondo. Tengo miedo, pero más miedo me da perderte. Andrea sintió como todo dentro de ella temblaba. No respondió. No hacía falta. Lo que brillaba en sus ojos, lo que dolía en su garganta por no llorar, lo que palpitaba en su pecho, ya lo decía todo. Y ahí, en medio de una casa enorme, con sombras del pasado y trampas del presente, 2 personas rotas se dieron cuenta de que decir la verdad, aunque duela, a veces es el único camino para sanar. La mañana del viernes llegó con un aire distinto en la casa. No era por el clima ni por algún evento especial, era algo más sutil, un silencio menos tenso, una mirada que duraba un poco más, una taza de café servida sin necesidad de pedirla. Andrea lo notó desde que bajó a la cocina y encontró a Eduardo ya despierto, revisando el periódico, con un café en la mano y otra taza preparada para ella, humeando sobre la barra. «Buenos días», dijo él, sin levantar la vista del papel. «Buenos días», respondió ella, un poco sorprendida. Tomó la taza, se sentó frente a él y lo observó en silencio por unos segundos. Eduardo parecía más relajado, o al menos menos tenso que de costumbre, como si la conversación de días atrás, esa donde por fin habían soltado lo que venían cargando, hubiera hecho espacio para algo nuevo, algo que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. «¿Te gustaría salir este fin de semana?», preguntó de pronto Eduardo, rompiendo el silencio. Andrea alzó la mirada, confundida. «¿Salir? ¿A dónde? Tengo una casa en Valle Bravo. No voy desde hace años. Está en buen estado. Quiero ir. Quiero llevarte». Andrea parpadeó un par de veces. No era una invitación que esperaba. ¿Y eso? Eduardo bajó el periódico. La miró con calma. «Porque creo que necesitamos espacio. Sin interrupciones. Sin Patricia. Sin llamadas. Solo tú y yo». Andrea se quedó callada. Lo pensó un momento. Luego asintió. «Está bien. Vamos». El sábado, salieron temprano en el auto. Ramona les preparó una mochila con frutas, pan, botellas de agua y un par de cobijas por si refrescaba en la noche. Andrea iba sentada en el asiento del copiloto, con el cabello suelto y un suéter gris claro que le quedaba grande. Eduardo conducía tranquilo, con una mano sobre el volante y la otra apoyada en la ventanilla. Casi no hablaron en el camino, pero esta vez no hizo falta. El silencio no pesaba como antes. Era cómodo, íntimo. Al llegar, Andrea se sorprendió con la casa. No era una mansión, ni nada parecido a donde vivían. Era más bien una cabaña moderna, con grandes ventanales, rodeada de árboles altos y un pequeño lago a unos metros de distancia. Había una paz ahí que se sentía apenas bajabas del auto. Eduardo abrió la puerta y entraron. El aire olía a madera y a limpio. No había polvo. Todo estaba en orden. Se notaba que alguien se encargaba de mantenerla aunque él no viniera. Andrea caminó por la sala, observando cada rincón. El lugar era sencillo pero acogedor. Alfombra en el centro, chimenea, un sillón de cuero gastado y muchas fotos en marcos pequeños sobre una repisa. ¿Son tuyas?, preguntó Andrea señalando las fotos. Eduardo se acercó, miró una de ellas. Era de él, con una sonrisa rara, más joven,
abrazando a una mujer de cabello rizado. «Mi mamá», dijo, sin emoción. Andrea observó otra. Era un grupo. Él, Patricia y 2 personas mayores. «No sabía que tenías recuerdos aquí». «Es el único lugar donde no los escondí». Andrea lo miró de reojo. Sabía que no debía presionar. Cambió de tema. «¿Puedo encender la chimenea?» «Claro. Hay leña afuera. Yo te ayudo». Pasaron la tarde acomodando algunas cosas, abriendo ventanas, dejando que el aire fresco limpiara el ambiente. Andrea cocinó una pasta simple con lo que había en la despensa. Eduardo puso música, jazz suave. Comieron frente al ventanal, mirando cómo caía la tarde. Después, se sentaron cerca de la chimenea. Eduardo sirvió 2 copas de vino y le pasó una. «¿Hace cuánto no venías?», preguntó Andrea. «Casi 6 años. ¿Por qué dejaste de venir?». Él se tomó un sorbo antes de responder. Porque este lugar tenía otro significado. Era donde pensaba traer a Sofía después de la boda. Lo construí pensando en eso. Y cuando ella murió, no pude volver. Andrea bajó la vista, conmovida. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Eduardo continuó. Lo peor de perderla no fue su ausencia. Fue quedarme con todo lo que no le dije. Con los planes que ya no iban a pasar. Por eso construí mi vida desde entonces en base a reglas. Porque me daba miedo volver a soltarme. Andrea lo miró. Tenía los ojos clavados en el fuego. Su voz era tranquila, pero había algo quebrado en ella. Y tú llegaste a romper todo eso sin darte cuenta. Ella se quedó quieta. Yo no vine a cambiarte, Eduardo. Lo sé, pero lo hiciste. Silencio. Me enseñaste que puedo reír otra vez, que puedo confiar, que no todo tiene que doler. Andrea se acercó un poco más. Sus piernas rozaban las de él. Y tú me enseñaste que no tengo que vivir defendiéndome todo el tiempo. Eduardo giró el rostro hacia ella. La miró largo, con calma, con algo nuevo en los ojos. Luego, despacio, le acarició la mejilla. Andrea no se movió. Cerró los ojos. Sentía que el mundo entero se detenía ahí, en esa sala pequeña, con olor a leña y vino. No hubo prisa. No hubo necesidad de palabras. Se besaron por primera vez, lento, sincero, sin miedo. Y por primera vez, sin darse cuenta, los 2 encontraron un lugar en el corazón del otro. No por obligación, no por contrato, sino porque se sintió inevitable, porque lo que habían construido con silencios, miradas, errores y verdades, ahora tenía forma, una forma real. El lunes por la mañana, Andrea y Eduardo regresaron de Valle de Bravo en completo silencio, pero esta vez no era incómodo. Era uno de esos silencios que solo aparecen cuando ya no hay dudas. Cuando las palabras sobran, porque lo que se siente se entiende sin decirlo. Él conducía con una mano en el volante y la otra de vez en cuando rozando la pierna de ella, como si no quisiera soltarse del todo. Andrea lo miraba de reojo cada tanto, tranquila, sabiendo que algo entre ellos ya había cambiado para siempre. Al llegar a casa, Ramona los recibió con una sonrisa leve y un bienvenidos que sonó más cálido de lo normal. Andrea le dio un abrazo corto. Había algo en la manera en que la señora los miraba que le confirmaba que no solo ella notaba el cambio. Esa tarde, Andrea subió a su habitación a deshacer su pequeña maleta, mientras Eduardo se encerraba en su estudio para revisar unos pendientes que había dejado en pausa. El ambiente en la casa era sereno, pero en el fondo, muy en el fondo, algo se movía. Mientras Andrea doblaba su ropa, Ramona entró sin tocar, como de costumbre, cerró la puerta detrás de ella con cuidado y se quedó parada frente a la cama. Andrea se sentó al verla tan seria. «¿Todo bien?», preguntó. Ramona dudó, luego se acercó. «Tengo que contarte algo que no sé si debería, pero ya no me puedo quedar callada». Andrea la miró con atención. Hace unos días, antes de que se fueran, noté algo raro en Nicolás. Lo vi salir del despacho del señor Eduardo cuando él no estaba. Pensé que tal vez solo estaba buscando algo, o haciendo algún encargo, pero luego lo escuché hablando por teléfono en el garaje. No me vio. «¿Y qué escuchaste?». Ramona bajó la voz. «Dijo tu nombre, mencionó a Patricia, y dijo algo como, no te preocupes, todo va saliendo como dijiste». Andrea sintió que se le helaba la sangre. «¿Nicolás trabaja para Patricia?». «No puedo asegurarlo, pero lleva años en esta casa. Y si te soy sincera, nunca me dio buena espina. Es de esos que sonríen demasiado, que siempre parecen saber más de lo que dicen». Andrea se quedó callada. En su mente, empezaron a unirse piezas que antes no parecían tener relación. El sobre con las fotos, el investigador, la rapidez con la que Patricia se enteraba de todo. ¿Eduardo sabe esto? No, y no quiero decírselo hasta estar segura.
pero creo que deberías tener cuidado. Andrea asintió. Gracias, Ramona. Esa noche Andrea no pudo dormir bien. Daba vueltas en la cama, sintiéndose observada. Y aunque no tenía pruebas concretas, el presentimiento se le metió en el cuerpo como una espina que no la dejaba en paz. Al día siguiente, bajó temprano a la cocina y se encontró a Nicolás limpiando el parabrisas del auto en la entrada. Estaba solo. Andrea salió con una taza en la mano y se acercó con naturalidad. «Buen día», dijo ella. «Buen día, señora», respondió él, sin dejar de limpiar. Andrea lo observó. El uniforme impecable, el peinado perfecto, la sonrisa lista. «¿Todo bien? Claro que sí. ¿Necesita que la lleve a algún lado?» «No, solo salí a tomar aire». «Me imagino que el viaje estuvo bonito, ¿no?», preguntó con un tono casual. Andrea lo miró de inmediato. «¿Cómo sabes que fuimos de viaje?». Nicolás se encogió de hombros. «Bueno, Ramona me lo dijo. Siempre me entero de esas cosas. Ramona no habla de nuestras cosas con nadie». Por un segundo, el rostro de Nicolás cambió, pero solo fue un segundo. Luego sonrió. «Fue una suposición, señora. Solo eso». Andrea le dio un sorbo a su café, sin quitarle la vista de encima. «No me llames señora». «¿Perdón? No me llames así. Me incomoda». Nicolás volvió a sonreír, pero su mirada se volvió más fría. «Como diga, Andrea». Andrea regresó a la casa, temblando por dentro. Estaba segura. Nicolás estaba jugando un papel. No sabía exactamente qué buscaba, pero sí sabía para quién lo hacía. Esa misma tarde, Ramona la llamó a la cocina. Tenía algo más. Fui al cuarto de servicio a dejar ropa limpia y encontré una carpeta debajo del colchón de Nicolás. No la abrí, pero está llena de papeles y fotos. ¿Fotos? ¿De quién? No lo sé, pero creo que deberías verla. Andrea esperó a que Nicolás saliera por la compra del mercado. Apenas se fue, subió con Ramona al cuarto. Encontraron la carpeta, tal como ella había dicho. Andrea se sentó en la cama y empezó a revisarla con las manos temblorosas. Había copias de documentos de Andrea, fotos de ella entrando al hospital, saliendo de cafeterías, incluso algunas con Valeria. Y entre todo eso, un recibo bancario con el nombre de Patricia como remitente. Andrea no necesitaba más pruebas. Guardó todo en la carpeta. Bajó con ella en las manos y fue directo al estudio. Eduardo estaba ahí, firmando unos papeles. Cuando la vio entrar así, tan seria, dejó todo a un lado. ¿Qué pasó? Andrea cerró la puerta y dejó la carpeta sobre el escritorio. «Tenías un enemigo dentro de la casa». Eduardo la miró sin entender. Abrió la carpeta, revisó los papeles, y en cuanto vio el nombre de Patricia junto al recibo bancario, su expresión cambió por completo. «¿Quién te dio esto?» «Ramona lo encontró. Estaba escondido en el cuarto de Nicolás». Eduardo se levantó. «¿Estás segura?» «Sí. Él trabaja para tu hermana. Está espiándonos. Sabe todo». Eduardo apretó los puños. Esto se acabó. Salió del estudio como una tormenta. Andrea lo siguió. Eduardo marcó desde su celular, pidió hablar con el jefe de seguridad y ordenó que Nicolás fuera retirado de la propiedad de inmediato. Cuando lo encontraron en la entrada, con una bolsa de pan en la mano, no entendía nada. «¿Qué pasa? ¿Qué hice?» «No digas una palabra más», le dijo Eduardo firme. «Te vas ahora mismo, y más vale que no vuelvas a acercarte a nosotros». Nicolás quiso defenderse, pero los guardias ya lo estaban escoltando fuera. Andrea lo miró desde la puerta. Nicolás la observó también, y por primera vez dejó de sonreír. Ese día, todo cambió otra vez, porque Andrea y Eduardo entendieron que no todos los enemigos vienen de lejos. Algunos están tan cerca, que respiran el mismo aire. Andrea despertó esa mañana con la sensación de que algo estaba por romperse. No sabía bien qué era, pero lo sentía en el cuerpo, en la manera en que el aire dentro de la habitación pesaba un poco más, en cómo el sol entraba por la ventana, sin calidez, en el silencio raro que flotaba en la casa, como si todos supieran que ese día algo iba a pasar. Después de lo que había ocurrido con Nicolás, las cosas entre ella y Eduardo habían cambiado otra vez. Él estaba más presente, más atento, pero también más tenso. Se lo notaba en los hombros, en la mandíbula apretada, en cómo revisaba el celular con más frecuencia de lo normal, como si esperara que Patricia atacara de nuevo en cualquier momento. Andrea lo entendía, pero al mismo tiempo empezaba a sentirse agotada, porque aunque había habido avances, aunque ya no eran dos extraños compartiendo techo, todavía había una parte de él que seguía guardada, y eso dolía. Esa mañana bajó a la cocina y encontró a Eduardo hablando por teléfono. Estaba de espaldas, con la voz baja, pero su tono era firme.
molesto. No quiero excusas, decía. Quiero que cortes toda comunicación con ella. Me da igual si es familia. Patricia cruzó la línea. Andrea se quedó en la entrada, escuchando en silencio. Cuando él terminó la llamada y se dio la vuelta, ella fingió que recién llegaba. ¿Problemas?, preguntó, tomando una taza de café. Nada que no pueda arreglar, respondió él, caminando hacia la mesa. ¿Era por lo de Nicolás? Eduardo no respondió. Se sentó, abrió el periódico y dio por terminada la conversación. Andrea también se sentó, pero no comió. Solo lo observó en silencio. Pasaron los días y la tensión aumentaba. Eduardo estaba cada vez más distante. Ya no dormía con ella. No es que lo hicieran siempre, pero después del viaje a Valle de Bravo, había habido noches compartidas, cuerpos cerca, respiraciones sincronizadas, y ahora de nuevo estaban en extremos opuestos de la casa. Una noche, Andrea decidió hablar. Bajó al estudio después de la cena. Él estaba ahí, revisando documentos. ¿Tienes un minuto?, preguntó, parada en la puerta. Claro, dijo él, sin levantar la vista. Andrea entró, se sentó frente a él, lo miró fijo. ¿Vamos a volver al principio? Eduardo alzó la cabeza, confundido. ¿A qué te refieres? A esto, a fingir que nada pasa, a vivir como dos desconocidos, a fingir que lo de Valle no significó nada. Él suspiró, se apoyó en el respaldo del sillón. No estoy fingiendo, solo necesito tiempo. ¿Tiempo para qué? ¿Para convencerte de que no sientes nada? ¿Para volver a encerrarte en tus reglas? Eduardo frunció el ceño. No es eso. Estoy lidiando con muchas cosas. ¿Y yo qué?, preguntó Andrea dolida. ¿Yo no estoy lidiando también? ¿Tú crees que esto ha sido fácil para mí? No, pero tú sabías desde el principio que esto era un acuerdo. Esas palabras fueron un golpe directo. Andrea se levantó. Sí, lo sabía, pero tú fuiste el primero que rompió ese acuerdo, el que me dijo que ya no quería el contrato, el que me pidió que no me fuera. Y ahora, cuando las cosas se complican, ¿te escondes otra vez? Eduardo la miró con una mezcla de enojo y culpa. No me estoy escondiendo. Entonces dime la verdad, dijo Andrea con la voz rota. ¿Te importo o no? Silencio. Eduardo la miró, abrió la boca, pero no salió nada. ¿Eso significa que no puedes decirlo?, insistió ella. Él bajó la mirada. Andrea, ya está, interrumpió ella. No digas nada. Ya entendí. Salió del estudio sin mirar atrás. Esa noche hizo lo que había evitado hacer desde que entró a esa casa. Empacó su maleta. Ramona la encontró en su cuarto, doblando ropa con los ojos hinchados. ¿A dónde vas?, preguntó sorprendida. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir aquí. ¿Hablaste con él? Sí, y fue peor que si no lo hubiera hecho. Ramona la observó en silencio. Luego se sentó en la cama. Yo no voy a decirte qué hacer, pero lo conozco, y sé que no es mal hombre. Solo no sabe cómo amar sin miedo. Yo no puedo vivir esperando que aprenda, dijo Andrea con tristeza. No puedo quedarme aquí, esperando que un día se despierte y decida que valgo la pena. Ramona le tomó la mano. Tú ya lo sabes. No necesitas que él lo diga. Andrea se quedó callada. Terminó de empacar. Bajó la maleta sin hacer ruido. En la puerta, se detuvo. Volteó a ver por última vez esa casa que ya no se sentía como hogar. Eduardo estaba en el pasillo, de pie, sin moverse. ¿Te vas?, preguntó. Sí. ¿A dónde? No lo sé. Pero necesito estar donde no me sienta invisible. Él dio un paso hacia ella. Andrea, no me detengas, dijo ella con la voz temblando. No lo hagas si no puedes decir lo que necesito escuchar. Él la miró en silencio, una vez más. Y Andrea, con el corazón en pedazos, cruzó la puerta. El quiebre ya no era solo entre ellos, era dentro de ella, porque amar no debía sentirse como una lucha constante, y a veces soltar, aunque duela, es la única forma de salvarse. Andrea no fue muy lejos. No tenía un lugar al que correr, ni amigos cercanos a los que pudiera llamar. Solo quería salir de esa casa, tomar aire, pensar. Esa noche se quedó en un pequeño hotel cerca del hospital donde estaba Valeria. Una habitación sencilla, cama dura, paredes frías, pero al menos era su espacio. Un lugar donde podía estar sola sin tener que fingir que todo estaba bien. Pasó gran parte de la madrugada sentada al borde de la cama, abrazando sus rodillas, con los ojos abiertos. No lloraba, pero tampoco podía dejar de sentir ese nudo en el pecho. Había salido de la casa con el corazón roto, sí, pero lo que más le dolía no era que Eduardo no la hubiera detenido, sino que no hubiera sido capaz de decir lo que sentía, lo que ambos sabían,
pero que él se negaba a nombrar. A la mañana siguiente, fue directo al hospital. Valeria dormía profundamente, así que Andrea se sentó a su lado y le tomó la mano. Estaba fría, delgada, pero seguía ahí, respirando, viviendo. Y Andrea volvió a recordar por qué había aceptado todo ese trato en primer lugar. «Todo esto lo hice por ti, ¿sabes?», murmuró con un suspiro, «para que tuvieras una oportunidad, una vida, y ahora no sé si hice bien o mal». Valeria abrió los ojos despacio, adormilada. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó con voz baja. «No podía dormir. ¿Peleaste con él?». Andrea sonrió con tristeza. «Algo así». Valeria se quedó en silencio. Luego la miró fijo, con esos ojos grandes que siempre decían más de lo que hablaban. «¿Lo quieres?». Andrea no respondió de inmediato. Solo bajó la cabeza y apretó más su mano. «Sí». Valeria asintió, como si ya lo supiera. «Entonces no dejes que el miedo te gane». Andrea soltó una risa seca. «El problema es que no soy yo la que tiene miedo». Valeria apretó su mano de vuelta, con la poca fuerza que le quedaba. «Entonces espéralo, pero no te quedes donde no te cuidan». Andrea la abrazó sin decir nada más. Mientras tanto, en la casa, Eduardo no pudo dormir. Caminó por los pasillos, entró a su estudio, salió, bajó, subió, pero nada le daba paz. Se detuvo en la habitación de Andrea, que ahora estaba vacía. Entró. El olor a ella todavía estaba en el aire. En el cajón junto a la cama quedaba un pañuelo, un libro a medio leer, una liga para el cabello. Se sentó en el borde del colchón y apoyó los codos en las rodillas. «Cobarde», se dijo en voz baja. «Otra vez te quedaste callado». Recordó su cara al irse, cómo lo miró esperando una respuesta, una palabra, algo que confirmara que no estaba sola en todo eso. Pero no dijo nada. Y ahora ella se había ido, por su culpa. Ramona entró sin tocar. Lo encontró ahí, sin moverse. «¿Vas a dejarla ir así nada más?». Eduardo levantó la vista. «No sé qué decirle». «Pues ya lo dijiste todo con tu silencio», respondió ella firme. «Y créeme, los silencios a veces duelen más que cualquier mentira». «Tengo miedo, Ramona». «¿De qué?». «De volver a perder». Ramona se sentó a su lado. «¿Sabes qué duele más que perder a alguien que amas? No haberlo intentado, no haberlo dicho, no haber luchado». Eduardo tragó saliva, cerró los ojos. «No sé si me va a perdonar». «Entonces ve y pregúntale, porque si no lo haces, lo vas a lamentar toda tu vida». Andrea pasó todo el día en el hospital. A media tarde salió a caminar por los alrededores para despejarse. Se sentó en una banca, con el teléfono en la mano, sin saber si llamar o no. No tenía noticias de Eduardo, pero tampoco lo había bloqueado. En el fondo, esperaba que él apareciera, que hiciera algo, pero no quería ser ella la que diera el primer paso otra vez. Estaba por regresar al cuarto de Valeria cuando un auto negro se detuvo frente a ella. Reconoció el auto de inmediato. Eduardo bajó. Llevaba camisa blanca, sin saco, las mangas remangadas. Se notaba cansado, como si no hubiera dormido en días. Caminó hasta ella, sin prisa, pero con la mirada firme. «Necesito hablar contigo», dijo, parándose frente a la banca. Andrea lo miró, seria. «¿Por qué viniste?». «Porque no quiero que esto termine así». «¿Y qué cambió desde anoche?». «Yo». Andrea cruzó los brazos. «¿Y eso qué significa?». Eduardo respiró hondo. Se sentó a su lado, sin acercarse demasiado. «Significa que por primera vez en mucho tiempo estoy dispuesto a perder el miedo. Que no quiero seguir huyendo. Que no quiero que te vayas. No quiero perderte como perdí todo lo demás». Andrea lo miró con los ojos brillando. «¿Y por qué no lo dijiste antes?». «Porque soy un idiota. Porque tengo heridas viejas. Porque no supe cómo manejar lo que estaba sintiendo. Pero no voy a cometer el mismo error otra vez». Silencio. «Te amo, Andrea», dijo al fin, mirándola a los ojos. «Y no me importa si esto no empezó como un amor real. Ahora lo es. Lo siento en cada parte de mí. Y si me dejas, quiero demostrarte que ya no voy a esconderme». Andrea cerró los ojos un segundo. Dejó que las palabras cayeran sobre ella, suaves, honestas, necesarias. «No es tarde», respondió con un suspiro. «Pero no me digas que me amas para calmarte la culpa. Dímelo porque estás listo, porque no vas a desaparecer otra vez». Eduardo tomó su mano. «Estoy aquí, y esta vez no me voy a ir». Andrea se recargó en su hombro, cerró los ojos. Por fin, después de tanto, sintió que el dolor comenzaba a aflojar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaba sola cargándolo. Enfrentar lo que duele era el primer paso para sanar. Y esta vez lo harían juntos. Los días que siguieron al reencuentro entre Andrea y Eduardo fueron tan dulces como raros. Había cariño,
Sí, había voluntad. Había gestos que antes no existían, pero también había miedo. Un miedo silencioso que se colaba en cada mirada, en cada paso que daban hacia adelante, como si ambos supieran que el terreno bajo sus pies seguía siendo inestable. No era falta de amor, era orgullo. Orgullo mezclado con heridas viejas, con esa necesidad absurda de protegerse antes que entregarse del todo. Andrea volvió a la casa con una maleta más liviana que cuando se fue. Ramona la abrazó fuerte al verla entrar. Eduardo la esperó en la puerta. Le tomó la mano y no soltó ni una palabra. No hacía falta. Andrea lo miró con los ojos tranquilos, y con una sonrisa leve, entró, como quien decide intentarlo otra vez. Los primeros 2 días, la convivencia fue más suave. Eduardo intentaba estar presente, dejar el teléfono a un lado, sentarse a desayunar con ella sin esconderse en los silencios. Andrea también hacía su parte, cocinaba, lo escuchaba, preguntaba por su trabajo, compartía pedacitos de su día sin forzar nada. Todo parecía avanzar, pero por debajo, cada uno seguía cargando lo suyo. Cada uno seguía esperando que fuera el otro quien diera el siguiente paso. Y eso, poco a poco, empezó a tensar otra vez el ambiente. Una tarde, Andrea entró al estudio y encontró a Eduardo hablando por teléfono. Él no la vio. Estaba de espaldas, con el ceño fruncido, y hablaba bajo, como si no quisiera que nadie escuchara. Andrea se quedó en la puerta, sin hacer ruido. Sí, Patricia. No, ya no estoy dispuesto a seguir con esto. Ella no es un problema. Eres tú. El testamento no me importa si tengo que perder la paz para cumplirlo. Andrea sintió que algo se le apretaba en el pecho. No supo si era alivio o preocupación. Lo escuchó colgar, suspirar fuerte, y luego girarse. La vio. Se tensó. ¿Cuánto llevas ahí? Lo suficiente, respondió ella. Él caminó hacia ella. No tienes que preocuparte. Estoy cortando todo con Patricia. Ya no la voy a dejar meterse en mi vida. ¿Y eso qué significa para nosotros?, preguntó Andrea, cruzándose de brazos. Porque seguimos acá, en esta casa, sin saber a dónde vamos, sin decirnos qué somos. Eduardo bajó la mirada. No quiero presionarte. ¿Presionarme a qué? ¿A tener algo real? ¿A dejar de fingir que esto es temporal? Andrea. No, Eduardo. Yo regresé porque dijiste que me amabas. Pero no puedo quedarme si ese amor solo existe en tus palabras y no en tus acciones. Estoy cansada de sentir que camino sola. Él dio un paso más. No estás sola. Entonces, ¿por qué sigues tan lejos? Porque me cuesta. Porque nunca antes sentí algo así y no sé cómo manejarlo sin arruinarlo. Andrea soltó una risa seca. ¿Y crees que yo sí? Esto también es nuevo para mí. Pero al menos estoy intentando. Al menos me estoy arriesgando. Eduardo apretó los puños. Miró al suelo. Respiró hondo. ¿Qué quieres que haga? Que decidas. Que me elijas sin condiciones. Que dejes de vivir con un pie dentro y otro fuera. Y tú, dijo él, levantando la mirada. ¿Tú estás dispuesta a quedarte de verdad? Andrea lo miró fijo. Sí, pero no voy a suplicar amor. Si me vas a amar, que sea con todo. Si no, dime y me voy. Él dio otro paso. Ya estaban frente a frente, sus respiraciones mezcladas. Entonces quédate, dijo él. Pero no porque yo te lo pida. Quédate porque tú también me eliges. Andrea dudó un segundo. Luego asintió. Te elijo, pero no quiero seguir peleando contigo. No quiero sentir que estoy luchando por algo que debería fluir. Yo tampoco. El momento era tan frágil que cualquier palabra podía romperlo o fortalecerlo. Pero antes de que pudieran decir algo más, Ramona entró, interrumpiendo sin querer. Perdón, Eduardo. Llegó un sobre urgente del abogado. Él lo tomó, agradeció con un gesto, y cuando se quedó solo con Andrea, abrió el sobre. Leyó en silencio. Andrea lo observó, tratando de adivinar por su expresión qué estaba pasando. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Es el testamento, el original. Andrea se acercó más. ¿Y? Eduardo dejó caer el papel sobre el escritorio. Hay una cláusula que Patricia modificó antes de que mi padre muriera. Si yo me divorcio antes del año, pierdo todo. Pero si mi esposa muere, conservo la herencia. Andrea se quedó helada. ¿Qué dijiste? Así como lo oyes. Si tú mueres, todo se mantiene en mi poder. Andrea se alejó un paso, como si acabara de recibir un golpe. ¿Y eso lo sabía Patricia? No lo sé, pero si lo sabe ahora entiendo por qué te ha estado atacando tanto. Andrea lo miró con miedo por primera vez. Eduardo, ¿y si ella no solo quiere separarnos? Él la miró fijo. Voy a protegerte, te lo juro. Andrea se cruzó de brazos. Más te vale, porque si llego a salir lastimada por todo esto,
No me lo vas a poder perdonar nunca. Eduardo se acercó. No va a pasar. Confía en mí. Andrea asintió, pero por dentro, algo ya se había encendido. Porque el amor y el orgullo podían vivir juntos por un tiempo, pero cuando entra el peligro real, cuando el miedo se vuelve concreto, o se eligen de verdad, o se quiebran para siempre, la noche cayó rápido, y con ella, una tensión que Andrea no lograba quitarse de encima. Había vuelto a su habitación, pero no podía dormir. Se había puesto su pijama, había apagado la luz, pero el cuerpo le decía que no era momento de descansar. Algo no estaba bien. Lo sentía desde que Eduardo le mostró ese documento. La cláusula era clara. Si ella moría, él no perdía nada. Y aunque Eduardo lo leyó con la cara desencajada, aunque le dijo que la protegería, Andrea no podía evitar pensar en Patricia. Sabía que esa mujer no tenía límites. Había pagado a Julián, había mandado a espiar, había buscado manchar su nombre, dividirlos, controlarlo todo. Y ahora, con esa información en sus manos, ¿qué era capaz de hacer? A las 3 de la mañana, Andrea seguía despierta. Bajó a la cocina por agua. El pasillo estaba en completo silencio. Pasó por el estudio y se asomó sin querer. Eduardo estaba ahí, dormido en el sofá, con la cabeza recargada en un brazo y el celular aún encendido sobre el pecho. Se acercó en silencio, le quitó el celular, lo puso sobre la mesa y lo cubrió con una manta. Lo miró por unos segundos. Había algo en él que no se parecía en nada al hombre que conoció al principio. Ya no era esa figura lejana, fría, inalcanzable. Ahora era humano, imperfecto, roto, sí, pero real, y eso era lo que ella amaba. Volvió a su habitación y finalmente logró dormir, pero solo unas horas. A las 7 de la mañana su celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. Lo abrió con los ojos aún entrecerrados. «Ten cuidado, no estás segura». Él tampoco lo sabe. Andrea se sentó de golpe. El corazón le empezó a latir con fuerza. Respondió de inmediato. «¿Quién eres?» Pero no hubo respuesta. Esperó unos minutos. Nada, ni llamada, ni otro mensaje. Andrea no supo si asustarse o enojarse. Solo sabía que algo estaba mal, y que alguien, en algún lugar, sabía más de lo que decía. Bajó al comedor y encontró a Ramona preparando café. Eduardo no estaba. ¿Ya se fue?, preguntó Andrea. Salió temprano. Dijo que tenía una reunión con los abogados, respondió Ramona preocupada. ¿Estás bien? Te ves pálida. Andrea dudó. Sacó el celular y le mostró el mensaje. Ramona lo leyó con el ceño fruncido. ¿De quién es? No lo sé. ¿Y qué crees que significa? Creo que algo se viene. Algo fuerte. Ramona asintió con un gesto lento. Voy a estar atenta. Andrea no quiso quedarse sentada. Agarró su bolso. Llamó a un taxi y fue directo a la oficina del abogado que manejaba los asuntos de Eduardo. Cuando llegó, la secretaria intentó detenerla, pero ella entró sin esperar permiso. Eduardo estaba ahí, sentado frente a un escritorio, hablando con un hombre de traje gris. «Tenemos que hablar», dijo Andrea. «Firme». Eduardo se levantó de inmediato. ¿Pasó algo? Andrea le mostró el celular. «Me llegó esto. Esta mañana». Él leyó el mensaje. Se puso serio. El abogado también se tensó. «¿Y no sabes quién lo mandó?» «No, pero alguien sabe que estamos en peligro, y no creo que sea una simple amenaza». Eduardo caminó de un lado al otro, con las manos en la cintura. «Necesitamos protección. A alguien vigilando la casa, a alguien vigilándola a ella». El abogado se levantó. «Voy a encargarme. Voy a hablar con un contacto. Confíen en mí». Andrea y Eduardo se fueron de la oficina con el estómago hecho nudo. Él no la dejó sola en ningún momento. Canceló todas sus reuniones, pidió comida en casa y llamó a 2 hombres de confianza para que patrullaran la entrada de la propiedad. Pero lo que no sabían era que el peligro ya había cruzado la puerta. Julián llevaba semanas desaparecido, después de que Patricia le pagó por su primer encargo y no volvió a contestarle. Él empezó a buscar por su cuenta. Descubrió más de lo que esperaba. Escarbó hasta encontrar el documento del testamento. Se enteró de la cláusula y se dio cuenta de algo. Si Andrea moría, Eduardo quedaba con todo. Pero si él hacía que eso pasara, Patricia también perdía, y él podía cobrarle a ambos. Una noche, después de que los guardias ya se habían acostumbrado a su rutina, Julián los esquivó. Sabía que la parte trasera de la casa tenía una zona con cámaras rotas. Había estado observando durante días, esperando el momento. A las 3 de la mañana, saltó por una de las bardas. Traía un cuchillo. No quería testigos. Solo a ella. Solo a Andrea. Subió por las escaleras de servicio.
Entró por la cocina. El pasillo estaba en silencio. Escuchó pasos. Respiración. Se escondió. Esperó. Andrea había bajado por agua otra vez. No podía dormir. El mismo presentimiento. El mismo peso en el pecho. Caminó hasta la cocina. Abrió el refrigerador. Sacó la jarra. Cuando se volteó, lo vio. Julián. Él sonrió. «Hola, Andrea. ¿Qué haces aquí?» «No grites», dijo con voz baja y los ojos brillando de locura. «No vengo a hablar. Vengo a terminar lo que empecé». Intentó acercarse. Andrea retrocedió. En ese momento, Eduardo bajaba por las escaleras. Escuchó voces. Aceleró el paso. La vio. Y vio a Julián. «Aléjate de ella». Julián se giró. Eduardo se lanzó contra él. Lucharon. El cuchillo cayó. Andrea gritó. Ramona bajó corriendo. Eduardo logró derribarlo. Uno de los guardias apareció. Otro más. En minutos, Julián estaba en el suelo, esposado, con la cara ensangrentada. Andrea temblaba. Eduardo fue hacia ella. «¿Estás bien?» Andrea asintió entre lágrimas. ¿Cómo supo entrar? Ramona intervino, con los ojos húmedos, porque alguien le dio acceso. «Encontré una copia de la llave en el cuarto de Nicolás. Él le dio la entrada. Patricia lo planeó todo». Eduardo apretó los dientes. «Esto ya no es un juego». Andrea lo abrazó, fuerte, llorando, pero viva, porque esa noche el amor no fue lo único que los unió, fue la verdad, y el giro inesperado que, sin saberlo, los obligó a elegir entre seguir huyendo o luchar por lo que de verdad valía la pena. La mañana siguiente fue un caos disfrazado de calma. La policía se había llevado a Julián durante la madrugada, todavía esposado y gritando amenazas entre dientes. Andrea no había podido pegar el ojo desde el momento en que lo vio aparecer en la cocina. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verlo frente a ella, con esa sonrisa torcida, como si no tuviera nada que perder. Eduardo no se despegó de su lado en ningún momento. La abrazaba con fuerza, como si al soltarla pudiera pasar lo peor. Ramona, en silencio, se movía por la casa tratando de mantener el orden, pero sus ojos también mostraban el susto. A las 9 de la mañana, Eduardo ya estaba hablando con sus abogados, exigiendo protección, exigiendo respuestas. Andrea, mientras tanto, se sentó en el sillón de la sala con una manta sobre los hombros. El té que tenía en las manos se había enfriado, pero ni siquiera se había dado cuenta. Solo miraba al frente. Sabía que lo de anoche era solo la punta del iceberg. Julián no actuó solo. Patricia estaba detrás de todo, y lo peor era que no había forma de saber qué tanto más había planeado. Ramona entró al salón con una expresión extraña. «Llegó esto para usted», dijo, extendiéndole un sobre blanco. Un mensajero lo dejó y se fue sin decir nada. Andrea lo tomó. Lo abrió con cuidado. Era una hoja doblada a la mitad, con letra escrita a mano. «Te advertí. Esto no termina aquí. Si no sales de su vida, alguien más va a pagar las consecuencias. Él no merece lo que tiene. Tú tampoco». Andrea apretó la nota con fuerza. Eduardo entró justo en ese momento. «¿Qué es eso?» Ella se lo entregó sin decir una palabra. Eduardo la leyó. Se le endureció la mandíbula. ¿Fue Patricia? No está firmado. Pero dime tú quién más podría ser. Eduardo caminó por la sala, furioso. Dio vueltas como una fiera enjaulada. No puedo seguir esperando a que ella dé otro golpe. No después de lo de Julián. Esto ya pasó todos los límites. Tengo que enfrentarla. Hoy. Andrea se levantó. ¿Estás seguro? Más que nunca. Él fue a la oficina. Hizo una llamada. Le exigió a su abogado una reunión urgente con Patricia. No en un juzgado, no con testigos, en persona, cara a cara. Andrea quiso ir con él, pero Eduardo se lo prohibió. «No quiero que te acerques a ella. Es peligrosa. Y después de lo que intentó anoche, no pienso dejar que estés cerca. ¿Y si te hace algo a ti? Que lo intente», respondió él, con una seguridad que le nacía desde el coraje. «Esta vez se va a topar conmigo de frente». Andrea lo miró irse con el pecho apretado. Quería confiar, quería creer que todo iba a salir bien, pero una parte de ella sentía que estaban entrando en terreno peligroso, en una guerra donde los sentimientos ya no bastaban. Eduardo llegó al restaurante donde se citó con Patricia a las 11:30. Era uno de esos lugares discretos, lujosos pero discretos. Ella llegó puntual, vestida de blanco, con lentes oscuros y esa expresión arrogante de siempre. «Vaya, hermanito, pensé que no tendrías el valor de venir tú solo», dijo al sentarse frente a él. Eduardo no respondió al sarcasmo. Solo sacó la nota que Andrea había recibido y la puso sobre la mesa. «¿Esto fue idea tuya?» Patricia la leyó sin inmutarse. Luego sonrió. «No tengo idea de lo que estás hablando. Basta de juegos, Patricia.
Ya no se trata de lo que quieras o no para mí. Ahora se trata de crímenes, de amenazas, de intentos de asesinato. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Eduardo se inclinó hacia ella. Sé que tú moviste a Julián. Sé que tú lo soltaste con esa cláusula del testamento como pretexto. Y sé que no te importa arruinar mi vida con tal de quedarte con lo que crees que te corresponde. Lo que me corresponde, Eduardo, es lo que papá me prometió. Todo iba a ser para la familia. Pero tú decidiste regalarlo todo a una cualquiera. Una mujer que ni conoces. Una oportunista. ¿Y ahora esperas que me quede cruzada de brazos? No es una oportunista. Es mi esposa. Y sí la conozco. Más de lo que tú crees conocerme a mí. Te está usando. Igual que lo hizo la otra. ¿Ya olvidaste lo que pasó con Sofía? Eduardo la miró con rabia. ¿Sabes qué aprendí de lo de Sofía? Que no detenerte a tiempo puede matar a alguien. Esta vez no voy a dejar que arruines lo que tengo. Esta vez te voy a parar. Con todas las herramientas legales que tenga. Con todas. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy prometiendo que esta vez no te va a salir. Patricia se quitó los lentes. Lo miró con desprecio. Ya veremos, Eduardo. Pero no subestimes a alguien que no tiene nada que perder. Se levantó y se fue, dejándolo solo con el café sin tocar. Andrea recibió la llamada de Eduardo 1 hora después. No quiso darle muchos detalles por teléfono, pero le dijo que había sido clara, que Patricia ya sabía que no tenía salida. ¿Y tú cómo estás?, le preguntó él, inquieta, como si estuviera esperando algo. Yo también. Colgaron. Andrea se quedó viendo por la ventana. La calle estaba tranquila, pero todo dentro de ella seguía en alerta. Ramona apareció de pronto. «Te llaman del hospital». Andrea se puso pálida. «¿Valeria?». Ramona asintió. Andrea contestó de inmediato. «¿Sí?». La voz al otro lado sonaba agitada. «Señorita Andrea, necesitamos que venga de inmediato. Su hermana está convulsionando. La estamos estabilizando, pero no sabemos si van a aguantar la noche». El mundo se le vino abajo. Andrea tiró el teléfono al sofá. Corrió a buscar sus cosas. Eduardo entró justo cuando ella estaba saliendo. «¿Qué pasó?». «Valeria, está muy mal. Tengo que irme ya. Voy contigo». Subieron al auto sin hablar. Eduardo manejaba rápido. Andrea iba con el rostro pegado al vidrio, luchando por no quebrarse. Había estado tan ocupada sobreviviendo al odio de Patricia, al pasado de Julián, a sus propios miedos, que por momentos olvidó que lo más importante seguía siendo Valeria, su hermanita, su razón para todo. Llegaron al hospital justo cuando los doctores salían del cuarto. «Está estable», les dijo uno, «pero no sabemos cuánto más va a resistir sin el trasplante». Andrea se quedó sin aire. Eduardo la abrazó. Y ahí, en ese pasillo blanco, con las luces frías y el alma rota, entendieron que el tiempo ya no estaba de su lado. A partir de ahora, todo sería a contrarreloj. La habitación del hospital olía a desinfectante y a miedo. Andrea se sentó junto a la cama de Valeria sin decir nada, con la mirada fija en su rostro pálido, apenas moviéndose bajo las sábanas. Tenía una aguja en el brazo, una máquina marcando sus signos vitales y un hilo de voz que se perdía entre suspiros. Eduardo estaba al otro lado, de pie, callado, como sabiendo que cualquier palabra estaba de más. Valeria abrió los ojos lentamente. La vio. Sonrió apenas. «¿Otra vez aquí tan temprano?». Andrea le acarició el cabello con los dedos temblorosos. «No me iba a quedar en casa mientras te peleas con la vida». Valeria parpadeó despacio. Quiso reír, pero no tuvo fuerza. «Me duele todo». «Ya lo sé», murmuró Andrea, aguantando las lágrimas. «Pero vas a estar bien. Vamos a salir de esta». Eduardo se acercó con un vaso de agua y se lo ofreció. Andrea lo tomó y ayudó a Valeria a beber un sorbo. «Gracias», dijo la chica, mirándolo con esa ternura que siempre tenía para él. «Eres el único que no me trata como si ya me estuviera muriendo». «Porque no te estás muriendo», respondió Eduardo. «Estás peleando y vamos a ayudarte a ganar». Andrea lo miró de reojo. No eran palabras para sonar bien, eran sinceras. Por primera vez, todo en él era auténtico. Horas después, cuando Valeria volvió a dormirse, Eduardo y Andrea salieron a la terraza del hospital. Ahí, entre el aire fresco y el ruido lejano de ambulancias, se miraron de frente. «¿Sabes qué pienso?», dijo Andrea, con los brazos cruzados, como quien intenta sostenerse. «Que todo esto nos rebasó, que ninguno de los dos estaba listo para enamorarse así». «Tienes razón», respondió Eduardo. «Yo no estaba listo para sentirme vulnerable, para tener miedo otra vez, para arriesgarme». «Yo tampoco», dijo ella, «y menos contigo». Él se acercó. Le levantó el mentón con cuidado. «Pero ahora entiendo algo». «¿Qué?».
que no importa si no estábamos listos, el amor no espera a que uno se prepare. Llega, te sacude, te cambia todo. Y si no lo agarramos cuando aparece, se va. Andrea lo miró fijo. Estoy diciendo que quiero esto contigo. Todo, sin reglas, sin condiciones, sin ese contrato que firmamos por necesidad. Ya no lo necesito. Ya no quiero que lo nuestro tenga fecha de caducidad. Andrea no supo qué decir. Sentía un nudo en la garganta. El amor que había esperado por tanto tiempo, el que creyó imposible, ahora se paraba frente a ella, sin letras chiquitas, sin letra legal, sin miedo. ¿Y si volvemos a arruinarlo? Entonces lo intentamos otra vez, y otra, y todas las veces que haga falta, porque prefiero arruinarlo contigo 1000 veces, a no intentarlo nunca más. Andrea se le fue encima, lo abrazó con fuerza, como si se estuviera sosteniendo de él para no caer. Eduardo la apretó contra su pecho, cerrando los ojos. Por fin, después de todo lo que habían pasado, por fin estaban ahí, juntos, sin condiciones. Volvieron a casa esa noche, pero algo era distinto. No era solo el regreso después del hospital, era la certeza. El ambiente ya no pesaba como antes. No había dudas, ni sospechas, ni silencios rotos. Andrea entró a su habitación y Eduardo fue detrás. Ella se sentó en la orilla de la cama. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Ahora, respondió él sentándose a su lado. Vamos a vivir como si esto fuera real, porque lo es. ¿Y lo del testamento? No me importa. Que Patricia se quede con todo si quiere. No voy a seguir vendiendo mi paz por dinero. Tú eres lo único que vale la pena ahora. Andrea sonrió. Pequeño, sincero, cansado. Eso fue cursi. Y me salió del alma. Se miraron. Eduardo le tomó la cara con ambas manos. Le besó la frente, los ojos, la boca, lento, sin prisa. Como quien sabe que ya no hay razón para escapar. Esa noche durmieron juntos. No como un matrimonio obligado, no como dos desconocidos compartiendo techo. Durmieron como lo que eran ahora. Dos personas que se eligieron sin papeles, sin firmas, sin miedo. A la mañana siguiente, Andrea encontró sobre la mesa del comedor el contrato de matrimonio, el original. A un lado, un encendedor y una nota escrita por Eduardo. Ya no lo necesitamos. Esto se trata de nosotros, no de un trato. Andrea lo miró llegar desde la cocina. ¿Estás seguro? Más que nunca. Encendió el encendedor, lo acercó al borde del documento y lo soltó en una bandeja metálica. Vieron cómo las llamas lo consumían lento, pedazo por pedazo. Cada letra, cada cláusula, cada regla, desapareciendo. Ahora sí, dijo él. Empezamos de cero. Andrea respiró hondo. Era real. Por fin. El amor sin contrato, sin deber, sin miedo. Solo amor. Así de simple, así de fuerte. El sonido del teléfono interrumpió la paz de la mañana. Andrea estaba en la cocina preparando café cuando sonó el celular de Eduardo. Él estaba en el jardín hablando con uno de los guardias, así que ella lo tomó para pasárselo. En la pantalla solo aparecía número desconocido. Dudó. El teléfono siguió vibrando. Algo le decía que no lo dejara pasar. Bueno, silencio. ¿Hola? Insistió. Una voz temblorosa contestó al fin. ¿Andrea? ¿Quién habla? Me llamo Camila. Yo trabajé con Patricia. Andrea se quedó helada. Salió rápido de la cocina, cerró la puerta de cristal que daba al jardín y caminó a la sala. ¿Qué quieres? Yo no estuve de acuerdo con lo que ella hizo. No con lo de Julián, ni con las amenazas. Me dio miedo denunciarla, pero esto ya fue demasiado. Y tú no sabes todo. Andrea sintió que el corazón le latía en el cuello. Que no sé. El contrato, el de matrimonio, no fue idea de Eduardo. ¿Cómo? Fue Patricia. Ella lo propuso. Fue ella quien se lo llevó al abogado, quien le dijo que te ofreciera eso, que te diera dinero a cambio de casarse. Andrea se quedó sin palabras. ¿Por qué haría eso? Porque ya sabía del testamento. Lo supo antes que nadie. Quería que él se casara contigo, que se encariñara, que hiciera todo por protegerte, y luego quitarte del camino sin levantar sospechas, que todo quedara limpio, que pareciera un accidente, que Eduardo quedara como el pobre viudo enamorado, y ella pudiera manejar el resto. Andrea se mareó, se sentó sin darse cuenta. ¿Me estás diciendo que desde el principio? Sí, todo estaba planeado, solo que Patricia no contó con que él se enamorara de verdad, con que tú también lo hicieras. Todo se le salió de control. Andrea se quedó en silencio. La voz de Camila era honesta, quebrada, como la de alguien que había cargado con un secreto durante mucho tiempo.
¿Tienes pruebas? Sí, tengo mensajes, correos, una grabación donde ella habla con Julián. Lo grabé porque tenía miedo de que algún día me culpara a mí. Lo tengo todo. Y lo voy a entregar. Andrea tragó saliva. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Porque después de lo que pasó con Julián, supe que era cuestión de tiempo para que algo peor pasara. Y no quiero cargar con eso. Ya no. Andrea colgó. Se quedó ahí, con el teléfono apretado en las manos, el café olvidado, el corazón roto otra vez. En ese momento, Eduardo entró desde el jardín, secándose las manos con una toalla. ¿Quién era? Andrea levantó la vista. Camila, una ex asistente de Patricia. ¿Y qué quería? Andrea se paró frente a él. Decirme la verdad. Él la miró sin entender. ¿Qué verdad? Andrea le pasó el celular. Le contó todo, desde la primera palabra hasta la última. Eduardo se quedó callado, pálido. ¿Tú sabías algo de esto? No, dijo de inmediato. Claro que no. Yo creí que el contrato era idea del abogado, que era una forma de protegernos. Nunca imaginé... Andrea lo interrumpió. Ella lo planeó todo, desde el inicio. Quería que tú me eligieras, que me protegieras, y luego que me quitaran del camino, que tuvieras todo, que ella manejara el resto como siempre lo ha hecho. Eduardo se sentó. Le temblaban las manos. Dios mío, ¿ahora entiendes? Todo lo que vivimos empezó con una trampa, pero no terminó así. Andrea lo miró. No terminó así. Se acercó, le tomó la cara. Porque al final, elegimos, a pesar de todo, a pesar de lo que ella planeó, lo que quiso manipular. Nos enamoramos de verdad. Eduardo la abrazó. Te juro que no sabía. Te juro que si lo hubiera sabido. Lo sé, lo interrumpió ella. Lo sé. Se quedaron abrazados largo rato. No dijeron más. 2 días después, Patricia fue detenida. Las pruebas que entregó Camila eran suficientes. Mensajes, audios, incluso transferencias a nombre de Julián. Todo estaba ahí, en blanco y negro. No había escapatoria. Eduardo fue llamado a declarar. Andrea también. Patricia no se defendió. Se mantuvo en silencio todo el tiempo, con la misma cara altiva que siempre, pero sin decir ni una palabra. Solo miró a Andrea cuando ésta salió del juzgado. Le lanzó una mirada que no tenía odio, sino algo peor, derrota. Andrea no le devolvió la mirada. Solo se subió al coche, cerró la puerta y respiró hondo. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo. Sí, pero no lo estaba del todo. Era raro saber que su historia de amor empezó como un plan para destruirla. Que al final, el destino los juntó por las razones equivocadas, pero el amor se quedó por las razones correctas. ¿Y ahora qué?, preguntó Eduardo. Andrea sonrió. Ahora empieza lo nuestro. Pero de verdad, él le tomó la mano. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que esta vez no hay contratos, solo ganas. Andrea lo besó. Largo. Tranquilo. Cierto. Porque la última revelación no fue el plan de Patricia. Fue entender que, pese a todo, el amor sí había sido real. Desde el momento en que él la miró distinto. Desde la primera vez que ella le creyó. Desde que decidieron quedarse. Porque cuando el amor sobrevive a la mentira, se vuelve verdad.